Suscríbete a La Panterita. Calidad al precio justo. Avon, calidad que une generaciones. Recuperal, AZ, hombre y mujer. El nuevo multivitamínico hecho especialmente para que logres lo que te propones. Reinpex, para sus marcas Leopard y Jack. Edis Educativa, educación que transforma. Costanera Sur, construye TIC SA. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bastante bien, Bruno. Buen día. Saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Bueno, ¿es el golpe que necesitábamos para un recomienzo diferente? ¿O todavía ustedes prefieren esperar? Es la primera parte. Es la primera parte. Es un primer paso para entender un poco también la filosofía del técnico, del entrenador, que parece más cercano a lo que puede encajar con este grupo de jugadores, los que van a venir también posteriormente, desde la posición táctica, desde los jugadores que eligió, sin titubear, y darle oportunidades a Enciso, a Robert, entender el gran momento de Richard Ortiz, que era para jugar en la selección y eso contagió. Me parece que se acerca más la dupla Balbuena-Gómez al estilo paraguayo, al estilo nuestro, de cómo jugar, de cómo defender. Después, claro, van a haber ciertos ajustes y sobre todo me parece a mí que puso a los jugadores en los lugares indicados, o sea, donde van a rendir. Richard Sánchez a la derecha, ese es tu lugar. Richard Ortiz no va a jugar enfrente a la línea defensiva, ese es su lugar para Cuba, que lo hace muy bien, es ordenado, tiene buen pie para organizar el juego. Richard Ortiz a romper más y a manejar el juego. Almirón no tan tirado por izquierda, sino que con libertades para moverse, y lo que estábamos hablando de la oportunidad de Morales Enciso, una pena lo que le pasó a Robert, porque si no podíamos verlo un poco más y disfrutarlo también. Fútbol físico, Paraguay apostando a adelantar líneas y presionar con mucha gente arriba. 5 o 6 casi siempre estaban sobre campo rival. Y jugar forzar el error, obligar al error al rival. Y sin mucha ceremonia o protocolo de toques. Esta versión absolutamente distinta de la que predicó y profesó Eduardo Berizzo. Es más un fútbol directo y con 2-3 toques, aprovechando el error del rival, posicionarse en situación de gol. Esa es la temática, me parece, la filosofía de Guillermo Barros Esqueloto. Coincido totalmente que es la que más se asemeja a la que históricamente Paraguay jugó. Olimpia en la Copa Libertadores hace poquito, casi lo mismo. Presionar, correr, meter, llegar por los costados, un fútbol práctico, que es realmente lo que históricamente le ha caracterizado a Paraguay. Y creo que está por el camino correcto Barros Esqueloto para rearmar una selección que tendrá que volver a acostumbrarse a ganar, porque realmente en los últimos tiempos demasiado acostumbrados estamos para perder. Atención con lo que informa el colega César Luis Merlo, Tuiti, por favor. Agustín Sandes, lateral izquierdo de Boca, tomó la decisión de jugar por Paraguay y ya empezó los trámites de nacionalizarse. Una vez cumplimentados, Guillermo Barros Esqueloto lo tendrá en cuenta para ser citado. Y Tito Torres fue llamado en reemplazo de Blas Riveros. Torres, que tiene la oportunidad, entonces Iván Torres, convocado a la selección paraguaya de fútbol. Yo creo que el marco grande, por eso no es que sea escéptico, pero también es darle el verdadero valor a lo que ocurrió anoche. Porque el propio Barros Esqueloto, cuando asume allá por el mes de octubre, todavía estaba ilusionado con el tema de ir al Mundial. Y muchas veces cuando tenés un objetivo tan cercano por la distancia, no querés reconocer las realidades. ¿Y a qué voy? Que ayer era el primer partido donde Paraguay no tenía absolutamente nada que perder. Entonces, la pregunta es, ¿podemos jugar como lo hicimos anoche cuando realmente valgan los puntos? Porque Paraguay hace rato no sabe jugar cuando valen los puntos. Y el mejor ejemplo es nuestra famosa performance de local. ¿A qué voy cuando dice, tenemos que ser protagonistas? Hacemos la heroica desde la época de Chiqui,
Porque ayer se jugó descomprimido. Claro. O sea, sin la presión de nada. Entonces, Bruno, yo hasta, Pero hasta yo- en Lima pero puedo yo esperar creo algo que- a ver, interesante. Pero o sea, interesante lo que vos planteás, pero se demostró que se puede. O sea, jugar diferente, hacer alta presión, no complicarse con el piqui-piqui, jugar largo cuando lo tenía que hacer Paraguay, esa presencia del volante, después esas conexiones de los delanteros. Mira que lo vimos muy poco lastimosamente a Robert Morales, pero bastó una jugada para percatarnos y también habla muy bien de que aprovechó Paraguay. claro, Cuando tuvo, o sea, eso que tanto nosotros, ¿hace cuánto que no veíamos un gol de la selección paraguaya de esta naturaleza? No, hace 7 ¿Verdad? partidos. No sé, a mí me remonta a la época de Salvador Cabañas y compañía, cuando se hacían esas paredes rápidas y después se definía. Que es lo que pasó con Enciso y Robert Morales para el primer gol de la selección paraguaya. Sí, sí, o sea, hay síntomas, ya se demostró que se puede. Ahora, Claro. lo de administrar la presión ahí, ese es el tema. ese es un tema que- creo que todos vimos anoche lo mismo. Mi pregunta es, ¿cuánto tuvo que ver que el partido de ayer no tenía ningún valor deportivo? Y depende ¿Para del qué? técnico, depende del técnico, No, ¿sabe para lo que pasa? motivarlo, Cuando- concentrarlo, cuando la darle- vez pasada hicimos el tema de rebobinar la campaña, dijimos, en la cancha de Boca jugamos bien. Siempre la heroica tenemos. Por eso, yo lo que ya quiero es, ¿sabes qué? Hasta prefiero no tener heroicas, pero hacerla convencional. Hoy, Ecuador y Uruguay están en el Mundial con 25 puntos. En un torneo donde vos jugás 27 puntos de local. O sea, si vos solamente ganás de local y perdés todo lo que jugás afuera, te vas al Mundial. Entonces, la interrogante es esa. Desde lo que se vio ayer. Almirón jugó ayer como jugó porque ya nadie esperaba nada de él. Porque yo creo que algo de eso tuvo que ver. Entonces, nadie esperaba que Enciso o Morales, todo era fuerza muchachos, fuerza. Entonces, yo voy nomás que hasta el partido del martes todavía va a estar en ese contexto. Ahora, cuando arranque por los puntos, si otra van a estar maniatados, atados, tensionados, entonces, por eso cuando Bruno preguntaba, yo digo que es el primer paso. ¿Por qué? Porque no, es que no pueden. Pueden, pero ese salto mental es algo que le carcome no solamente a Barros Esqueloto o a Berizzo, a Arce, estamos hablando de una década donde nuestros equipos no saben ser protagonistas cuando vos le das el favoritismo. Y ayer nadie le dio el favoritismo y los jugadores rindieron como rindieron. Yo comparto la parte que se dio el primer paso, pero a mí me parece que como veníamos, que cualquier equipo nos cacheteaba, el defensor del Chaco, Sinchi Laver, Gamarra, Acuña, ponerle el nombre que quiera de mundialistas de Paraguay, venían, nos cacheteaban. Bolivia no nos ganó, ni Perú tampoco, pero nos sacaron puntos que, si ustedes ven la realidad... pero nunca jugamos así como se jugó Por eso. ayer. ¿Hace Entonces, cuánto que nosotros no entonces, jugamos así? Claro, y este es un primer paso. Olvídate, mira, esa Le pelota ganamos al equipo larga mundialista. de Gómez, sí, no, es que Claro. los ecuatorianos ayer quedaron sorprendidos. Claro, ahí está la palabra. y entonces le ganamos a un equipo mundialista y esto va a servir, me parece que ayuda bastante para lo que se va a venir. Es cierto, se soltó el equipo ayer, se jugó sin presión, pero estamos hablando de un Los equipo ecuatorianos que va a ganar en confianza con este tipo de situaciones. Clean Y el- caja. Y el estilo, Gustavo Gómez ya decíamos, sentado ahí donde está Dani, cuando vino en diciembre, él nos decía, sí, a nosotros nos gusta jugar así, fútbol más directo. Él mismo reconocía que la era Berizzo nos hizo mucho cerraba ni daño, a los nos jugadores. lastimó, nos hizo daño. Lamentablemente Ni a los fue así. jugadores. Pero eso ya queda, lo que plantean ya queda en el campo de la hipótesis y precisamos una competencia oficial para saber si va a pesar de vuelta psicológicamente el hecho de que los puntos estén en juego. Pero si ayer fue un Paraguay cambiado desde la integración mismo del equipo, porque estamos hablando de 4 jugadores que arrancaron de titular, que no jugaron las eliminatorias de titular, salvo Rivero que jugó creo que uno, Perú creo, y después se lesionó y nunca más jugó. Entonces, tampoco es para tomarlo muy en cuenta. Sumarle Richard Ortiz, que es este Ortiz. ¿Cuánta mano nos hubiese dado Richard si tuviese este nivel, que no lo tenía, el año en realidad. pasado? No Cuba, tenía. vos no lo tenías, ¿te acuerdas que yo Cuba- te hablé Cuba ayer jugó de bien Cuba? también. Te dije que No, Cuba está es bien. buen jugador, es buen valor. Yo te reconozco, Bruno, que Cubas estaba ya para mí en la misma bolsa con Gastón Jiménez, pero no, ayer, no. pero jugó ¿dónde jugó? Pero, jugó claro, en ese ¿dónde? puesto. Y porque Richard me parece tuvo mucho que ver para el desenvolvimiento de los otros también, porque fue el conductor que marcó la pauta del juego Paraguay, dónde presionar y cómo salía a presionar. Está Fue César contagio. Merlo, colega nuestro, disculpame Ariel, perdón por favor. César, ¿cómo está? Un gusto en saludarte.
Amigo, ¿todo bien? Bien, César, un gusto de saludarte. Bueno, siempre te seguimos, colega, te dice Sport. Ya ni te Te presentás al aire, nada de la confianza que tenés, te veo. César, buenas tardes, César, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, César, contanos sobre lo de Agustín Sandes, que estamos siguiendo tu información. Sandes decidió jugar por la selección paraguaya. Sí, es correcto. Tomó esa decisión. Hace algunos días comenzó los trámites para nacionalizarse. Hace rato que, bueno, ustedes lo han informado también, que esto comenzó con Berizzo, que empezó a averiguar por varios jugadores argentinos, y a Guillermo Barros le contaron esta posibilidad. Obviamente Guillermo dijo, sí me interesa, y el jugador hace algunos días me enteré que comenzó la tramitación para tener la ciudadanía paraguaya y poder ser citado. Y por la info que manejo yo, una vez que termine esto, que bueno, puede durar mucho como poco, va a ser citado seguramente, porque aquí Guillermo Barros Echelotto tiene en cuenta, y la verdad, si bien hoy no es titular, ustedes seguramente deben decir, convoca a alguien que es suplente en Boca para la selección paraguaya. El que lo ve afuera, la verdad que es verdad que es un Boca, pero también es verdad que Frank Fabra hoy titular la está rompiendo, y este es un chico que tiene 20, 21 años, no lo tengo en la cabeza exacto, pero tiene mucha proyección, y que la verdad que la selección titular ha jugado no solo atacando, más allá que es un 3 que tiene mucha proyección, sino que tiene bastante marca por ser un jugador que tiene una buena faceta en el aspecto ofensivo. Ajá. O sea, es un lateral con desdoble. Sí. Es el típico lateral que ataca mucho. De hecho, a ver, Boca tuvo algunos partidos que tuvo que jugar con juveniles cuando estábamos en el peor momento de la etapa de COVID acá en Argentina. La verdad que si se pone a buscar en YouTube, hay varios verdes de él. Incluso recuerdo, yo soy muy malo con la memoria, creo que fue contra Platense, pero si no contra Platense fue contra otro equipo, un centro de él a la de Luis Vázquez, que es el 9, es un Benedetto, que también es un que sí va a poder nacionalizar paraguayo, al menos creo por ahora, y le dijo, tomá, hacelo, y lo único que tenía que hacer es cabecear. La verdad que desde mi óptica es un jugador que, a ver, le diría salto de calidad por ahí a cualquier selección sudamericana, y que en Argentina, a ver, está tapado, y no creo que por ahí tenga posibilidades en el corto plazo, porque lo tiene para un tiempo más, porque Marcos Acuña tiene para un tiempo más de jugar de 3, y porque Lisandro Magallán, que hoy es la figura de la defensa del Ajax, si bien juega de defensor central, Scaloni también lo puede usar de 3. Bueno, o sea, es un buen jugador y es un proyecto muy importante. La edad para nosotros es clave, ir buscando jugadores jóvenes. En nuestro caso estoy hablando de la selección paraguaya. Y si es un buen jugador, está en Boca, por algo está en Boca, y está hoy coyunturalmente de suplente, me parece que es un paso importante. Y Barros Echelotto lo conoce muy bien, porque Guillermo conoce muy, Gustavo, sí, y Guillermo conocen Boca, saben desde adentro, desde las entrañas, conocen muy bien todo lo que pasa hoy en la actualidad de Boca. Sí, a ver, Guillermo es hincha de Boca, ¿no? A ver, es hincha de Gimnasia, básicamente, tiene un amor increíble por Boca, y ha dirigido a todos estos chicos. O sea, no es casualidad que él llame a Aaron Molina y le ofrezca jugar en la selección de Paraguay, ¿sí? Todo esto tampoco es casualidad, más allá que este proceso empezó con el Toto Berizzo y en stand-by porque no estaba la decisión por ahí del jugador en parte, y también de quizás la selección de Paraguay, y más el Toto Berizzo, que terminó yéndole como le fue en la selección paraguaya. Pero me parece que Guillermo, bueno, más allá que ustedes como paraguayos tenían la ilusión
de que puedan clasificar real. Yo creo que lo conté cuando salí al aire con ustedes, la votación para fútbol, cuando yo era consciente que dependía de un milagro para ir al Mundial Paraguay y que lo contrataban para un proyecto a largo plazo. Y creo que parte del proyecto ese a largo plazo es hacer lo que está haciendo Guillermo, que también lo está haciendo la selección argentina. Digo, la selección argentina hoy, por citar un ejemplo, fue a un jugador que es madrileño, hijo de madre argentina, pero que en la vida hizo Argentina. El chico Garnacho, que juega en el Manchester United, lo está haciendo y está entrenándose con la selección argentina. Hoy digo, es un arma que me parece que las selecciones, al haber crecido tanto todo el tema de las aplicaciones, de tener Wisecout, Data, vos podés tener mucho más accesos a jugadores que antes, vos si no te llamaba por ahí, no sé, un familiar paraguayo que te decía, che, mirá, vi un partido acá en Argentina, este pibe juega bien, o la famosa historia de Messi, cuando Messi España, que Hugo Tocali recibió un llamado de alguien de España y dice, che, mira, hay un pibito que quiere jugar para la selección argentina, pero también lo quiere España. O sea, hoy cambió mucho eso y me parece que yo veo bien que las selecciones, si jugadores que pueden potenciar a sus planteles, los nacionalicen, sean argentinos, sean lo que fuera. Digo, veo bien también que Argentina traiga un jugador que nació en Madrid y lo pueda utilizar para su selección. No lo veo nada malo eso. Es algo que le sirve a todos, le sirve a la selección, obviamente eleva la vara, incluso de los propios jugadores paraguayos que juegan en esa posición, que creo que son Blas Riveros y Arzamendi. El día de mañana, si lo cita a Sandes, van a tener que redoblar los esfuerzos, porque van a saber que van a tener un pibe de 20 años que va a ir a romperse el lomo a tratar de destacarse. Después habrá algunos que rendirán, otros que no rendirán, o algunos que pasarán sin pena ni gloria, y después estará en el técnico de turno si lo convoca o no. ¿Y habría otro jugador también que podría estar en el radar de Guillermo? No, aparte de Molina, hoy yo no tengo ninguno. Aaron Molinas igual todavía no tomó la decisión. Hoy no tengo absolutamente ninguno, pero sí me consta que Paraguay está buscando esto. Pero no por Guillermo solamente, sino a nivel de dirección, o sea, de justo y la gente que trabaja con él, digo, como parte de eso que lo hacen todos. ¿Sí? Si hubiera un ecuatoriano de madre paraguaya o paraguayo que tiene posibilidad de jugar en Paraguay, seguramente debe haber ese proceso de escauteo. Lo que pasa es que uno se entera de los argentinos por ser argentino. Bueno, muchas gracias por el tiempo, César, muy amable. Un abrazo, muchachos. Saludos. Colega César Merlo de TIC, lanzando esta noticia, lo de Agustín Sandes, que ya tomó la decisión de jugar, nacionalizarse y jugar por nuestra selección. Hace muy poco cumplió, en enero cumplió 21 años. Estamos hablando de un jugador que tiene... ¿Y es el tarde que se está buscando? Sí. Sub-23. De hecho, ayer bajó mucho el promedio de edad de la selección, ¿verdad? En cuanto a los 11 que iniciaron el partido. Con Enciso, con Morales. Rivero, Enciso, Morales. Sí, más o menos por ahí. ¿Verdad? Sí. Claro, Robert también, Robert Rojas también. Saca a Anthony, a Richard, no sé si Fabián está, el tema de 30 para abajo. Fabián 31. Fabián, entonces sí. ahí tenés los tres, después el resto. Y fíjate lo joven que es Uruguay, perdón, Ecuador, que ayer puso a dos veteranísimos ahí arriba, a Ener Valencia y a Mena. Igual tenía promedio más bajo. Es más, acá hablábamos del Hincapié, que cumplió 20 este año. O sea, es más joven que Sandes. Y fíjate que Guillermo entiende, porque más allá de la urgencia por lo de Blas Rivero, tuvo que convocar a Tito Torres. Es cierto que no estaba ni Arzamendia ni Héctor David Martínez, quienes vinieron jugando como laterales izquierdos, pero allí ya va... Falta un central, ¿no? ¿Quién ayer por acumulación? Porque me acuerdo que en un momento de la noche lo corrimos al Derete a jugar como central con Balbuena. Disponible. Claro. No, porque, Junior. No, pero ayer no fue molestado uno de los centrales. Gómez, claro, que no va a poder estar tampoco. Sí. Y por eso era el que Junior entra... Entonces hacíamos, claro, el tema de... nos quedamos sin lateral con lo de Riveros. Sí. Y entonces imperaba esto de
Iván Torres. Pero en materia de centrales tenía a Junior, a Fabián Alderete. y a y Alderete. Sí. En el partido del... yo le llamo el partido del millón del millón de dólares, no, porque lo que va a ser en cuanto a incentivación va a haber seguramente para Paraguay, lo que es el clima de Perú después de... la mayoría creo que estuvo hablando, nos pasó la otra vez en la América Cerro Resistencia, la pelota. No entró toda, ¿verdad? No. Para mí no. Mira que yo estuve mirando diferentes ángulos y no entró. Al menos la imagen que utilizó el VAR no ingresó. Está la charla del VAR. Y esa Porque, claro, esa es porque la imagen. los Esa muchachos es la dijeron también ayer, apenas terminaba, la gente de Perú decía que ni el VAR revisó. No, ayer. Pero los realmente peruanos estaban del Bocón y los compañía. títulos, no, y los títulos de ESPN, el programa que da después del Sí. partido eran un robo en ayer, Uruguay, vos sabés que ayer- robo centenario. Ayer por el tema de las señales de ESPN, vos tenías la versión peruana, chilena y colombiana. Y era un muro de lamento. Claro, nosotros ya pasamos el duelo, ¿verdad? Pero los tres, Colombia lamentando, recién ahora decimos los goles. Perú lo ni te hablo. Y Chile diciéndole nosotros nunca. Podemos escuchar. Esta que estamos viendo la acción. Esta es la imagen que utilizó el VAR para analizar Qué la jugada. Tenemos la terrible, comunicación sobre del la VAR hora. con Vamos a escuchar, por Tarunco. favor, ¿sí? Sí, Para vamos a porque buscar. mucha gente preguntaba esta mañana Claro. también y por ahí no accede tecnológicamente. Si escuchamos el VAR Desde el sobre esta principio. jugada. Ángulos. Clasificatorias Qatar 2022. A los 91 minutos, luego de un tiro al arco, el arquero detiene el balón antes de que éste traspase completamente la línea de meta. De acuerdo con las reglas de juego, no se considerará gol cuando el balón no atravesó completamente la línea de meta entre los postes y el travesaño. El VAR revisa la jugada con distintos ángulos y velocidades, confirmando la decisión de cancha. A continuación, los audios y videos VAR. ¡Gol en área! Calma, Deus, vai confiar no que é. Calma. Viu, ei, cheque isso aí. Vamos olhar. Pra ti, que é, Kleber? Gol. Não foi, vai, segue. Ô, ei, chega. Agora deixa eu checar com calma, deixa com calma, tá? Ele vai checar. Joga com a dúvida. Defesa. Mais. Bola tá em jogo ainda. Checa com a dúvida dele, espera. Perfeito. Pode seguir. Checado, não entrou. Não entrou? Não, pode seguir. Vai pra área. Tô aqui. Temos que mandar essa imagem, creio, ó. Para aquela imagem ali. Onde que tá rolando o jogo? Para aquela imagem onde te... Azul. Esta, volve. Ah, não, adelante. Aí está. O balão não entra todo. Vamos fazer um zoom acá. Sim. Ataque. Não entra todo, está na mão do porteiro e não entra todo. Busca o braço dele. Pode enviar essa imagem se quer. Costas do número 13. Possível mão agora, tá, Wagner? Ficou caído aqui o 13. Ficou caído, tá, ele vai levantar. Bueno, esa fue la secuencia en el No se le VAR. perdió por lo menos acá la imagen del VAR. No. Porque ayer, Sí, ayer era... hacer el famoso la velocidad, recorrer Sí, casi no. todo el partido. Ayer fue histórico lo que pasó, ¿verdad? Porque rebobinaron, retrocedieron, adelantaron hasta que encontraron la famosa imagen. Bueno, arrancamos con esta noticia que nos brindaba César Merlo de primera mano, hablando muy bien de Agustín Sandes, de un jugador con proyección. 21 años. 21 años. Y está lo de Aaron Molinas. O sea, ya se está moviendo Barros Esqueloto para hacer la nueva generación de la selección paraguaya de fútbol. Y lo cierto es que Guillermo está buscando laterales puros, porque ayer ni bien se dio expulsado Blas Rivero empezamos a pensar, ¿verdad? Todos creo que hicimos ese ejercicio también de ir mirando quién podía ser lateral izquierdo, o Junior Alonso O el derecho. u Omar. Pero en este caso estamos hablando de que no, quiere un lateral que tenga salida. Por ida y eso lo vuelta, convoca y Tito lo convoca a Torres, y Sandes es un jugador de ida y vuelta. Muy zurdo, pero por supuesto maneja ese carril para hacer una opción importante para el técnico. Bueno, permítanme muchachos, por favor, ya seguimos opinando, hablando de la selección, de las eliminatorias, lo apasionante que fue ayer la jornada futbolística para todos, ¿verdad? Porque lo que pasó en Europa, la eliminación de Italia, que se toma como una tragedia otra vez, por segunda vez consecutivamente, no va a un mundial. Vamos con Guillermo Barros Esqueloto. Ariel, me permití, esto está preparado. Richard Ortiz, Julio Enciso, Gerard, el capitán hace rato. Bueno, preparó entonces vamos por favor con los testimonios después del triunfo de Paraguay. Por fin ganamos, hicimos buenas jugadas, se jugó de una manera diferente, hasta si se quiere.
y hay una luz de esperanza. Yo creo que, y vamos a preguntar por la gente también. Hoy vamos a hacer un programa en el que va a participar la audiencia estamos hablando de los amigos y las amigas del WhatsApp, y vamos a habilitar también los teléfonos. ¿Está bien? Ya tiene su primera oposición Sandes. ¿Por qué? Johnny. ¿A Johnny? Sí. Ah, vamos a preguntarle. Yo Vamos a preguntar. había dicho que... Pero sigue mucho el fútbol argentino, Johnny. Johnny sigue. Porque acá hay que tener mucha autoridad para hablar, y para tener autoridad hay que ver el fútbol argentino. Yo soy muy sincero, yo veo muy poco con relación a lo que antes consumía el fútbol argentino. Yo consumía mucho fútbol argentino antes y hoy no. De hecho, no lo más conocía. Europa que otra cosa. No lo conocía a Molina, por ejemplo, ¿verdad? Que había jugado clásico. el superclásico. No. Ayer sí me comí Estados Unidos, México hasta el final. Yo vi todo el partido. Qué mal anda México. Pero o sea que lo salvó Ochoa. El Memo Ochoa. Ya en el primer tiempo lo salvó. Sí, la que le saca al hombre del Chelsea. Al del Chelsea. Sí. A Pulisic. Mano a mano. Sí. Pero qué mal. Nuestra relatora, ¿qué te pareció, Federico? Nuestra relatora, ¿qué te pareció? Bien, vos sabés que me sorprendió para bien. Sí. Era una narradora. La presentadora también de ESPN, muy bien relatada. Vos sabés que los colegas le decían por Pulisic, el primero que le está salvando la cabeza al Tata Martino, decían. Sí. Y sobre el final se dio... ¿Vos sabés que parecía Paraguay en esta eliminatoria de contragolpe? Jugaron en el Azteca, llegaba de contragolpe y una pelota ahí a la Bartola, arreglate vos solo. Estados Unidos con muchos jóvenes, muy buena selección, pero realmente lo de México, pobrísimo. México hace mucho que no la veo de esa forma, y justo, y viste el Tata cómo estaba nervioso, avejentado, cabello blanco, anteojos, y se pasaba más Tata Martino discutiendo con el cuarto árbitro, le pusieron la amarilla, y es el cuarto partido que no le puede ganar la selección mexicana a la de Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar de todo un poco, así que no se vayan del dial. Vamos con Barros Esqueloto, Richard Ortiz y Julio Enciso, ¿verdad? Julio César se llama. Sí, Julio César. También. Julio César Enciso. Bueno, vamos con el testimonio de ellos. Estoy demasiado contento. Se me dio... Julio Enciso. Estoy muy feliz por el grupo y le agradezco a Dios primeramente. Con actitud, garra que pusimos hoy, cada jugador que entra siempre da lo mejor de él y así para poder seguir estando. Bueno, estoy muy contento por el partido de hoy y tenemos que seguir así. Hoy entramos con todos, queríamos darle una alegría también a toda la gente nuestra y bueno, se nos dio hoy. Estoy muy contento, le agradezco a Dios primeramente y al profe por la oportunidad. Desde que llegué el profe nos dijo a nosotros Richard Ortiz que le gustaba ser intenso, que seamos intensos, y yo creo que ayudó mucho también. O sea, mi característica también en la selección siempre es así, siempre juego con amor a la camiseta, y la verdad que estoy orgulloso de mi compañero. Hoy se vio un grupo unido, jóvenes que quiere aportar, así que contento por eso. Y la verdad contento, cada jugador trabaja para estar en la selección y después mucho me tocó otra vez, estoy muy contento, agradecido también con el cuerpo técnico y bueno, ahora trabajar, pensar en lo que viene y hacer bien nuestro trabajo para poder otra vez llevar a la selección al Mundial. Y va tomando, el equipo va tomando lo que uno quiere hacer. Creo que durante mucho tiempo del partido, quizás faltando los últimos 15 o 20 minutos o después de la expulsión de Blas Riveros, dejamos de presionar alto y de manejar bien la pelota y le cedimos el espacio y la pelota, y por eso llegaron al descuento, pero hasta ese momento el equipo jugó muy bien, presionó, tuvo muchas opciones e incluso tuvimos la posibilidad de hacer algún gol más después o antes en el 3-0. Cerramos con ABC TV y seguimos nosotros en radio. Ahí está. Después vamos a escucharlo ya en extenso a Guillermo Barros Esqueloto. ¿Qué fue lo que más te gustó de la selección paraguaya, Federico? ¿Qué es lo que más rescata? ¿Qué es lo que más te gustó de la selección? El volver a ganar, lo que estaba mencionando usted, volver a ganar, volver a tener pasaje de buen fútbol, volver a ganar las pelotas divididas, intimidar desde ese punto, porque Ecuador es un seleccionado muy físico, y Paraguay hace mucho que no tenía ese tema de las pelotas divididas, siempre se apostaba a otra cosa. Cuando se dejó lo de Berizzo y los primeros partidos de Barros Esqueloto, esa pequeña transición, era un equipo perdido, que no sabía dónde presionar, que si pelear la dividida, si apostar a la tendencia. Y ayer realmente fue un equipo que rápidamente pasó de defensa a ataque. Repetimos varias veces, jugamos ante una selección que va a jugar el Mundial,
la superó totalmente, salvo sus últimos 10 minutos de concentración con 2 episodios como el penal y la posición de Blas Riveros. Y realmente creo que fue un equipo también ordenado pero atacando. No ordenado como antes, que el orden era de mitad de cancha hacia atrás, a lateralizar, a jugar sin tener en cuenta el arco contrario, no. Ayer fue un equipo ordenado, vertical y contundente. Ya seguimos con el tema selección, todo lo referente a la eliminatoria. Atención porque estamos atentos. Sorteo de la Copa Sudamericana y sorteo de la Copa Libertadores de América. Atentos por favor con los compañeros. Wilson con Twitty, con Tobías Nicolás, Edgar, los compañeros por favor. Edgar, arrancamos y estamos ya atentos. Sorteo de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. Saludos para Ricardo Samaniego. Primo, te estoy escuchando desde Los Cedrales, Alto Paraná, FM 107.1. Saludos. Quiero enviar un saludo muy especial a los hermanos Caniza o Cañiza. El tío Adolfo también me dicen que están trabajando ahí en la zona de la casa y nos escuchan todos los días los hermanos Caniza. Así que un abrazo fraternal, un cariño muy, muy, muy especial para ellos y por supuesto para el querido tío Adolfo Piñeiro. Un cariño muy especial, nos escuchan todos los días, fanáticos. Conocen la personalidad de cada uno. Y quiero dedicarle una jugada. Tenés la del primer gol, quiero enrostrarle a uno de los compañeros acá. Quiero abofetearlo futbolísticamente. Llámale por favor a Marini un segundito. Y quiero abofetearlo en cuanto a la opinión, en cuanto a su percepción, y quiero que se desdiga. Y quiero que pida disculpas públicamente a su familia y al jugador. Ojalá que tenga la entereza, que tenga la hombría de reconocer que se equivocó cuando lo jugó de la manera en que lo jugó. Y también tengo un protagonista en un momento. Ya le parezco a Viales, no sé. ¿Por qué? Tengo al protagonista, estoy tirando acá como que una especie de dato. ¿Verdad? Mauro Viales, ¿verdad? Sí, especialista, ¿verdad? Y te atrapaba y detrás de cámara. Bueno, está Diego Marini, está el que opinó de una manera tan contundente contra un jugador que ayer... Federico. Una pregunta, ¿Marini vio el partido ayer? No, porque vi que estaba sin luz todo el día. No. Se estaba quejando todo el día, estamos sin luz, digo. No, yo creo que vio porque dedicó un tweet. No fui. Lo que yo sé que no es que escucha todo el programa, porque ahí en preproducción... No sé que hay un ninguneo, una ironía muy grande, Federico. Aún no decidís qué color pintar tu casa. Detalles, socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto. All de la patrona, Recicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Prepara un resumen de lo que nos decía Tato Aguilera. Charlábamos con él, arrancamos el programa. Merlo, nuestro colega Merlo. Es que se juntan los colegas, solemos charlar con ellos. Merlo, nuestro colega que hablaba sobre Sande, estamos atentos a la Copa Libertadores, sorteo Sudamericana. Diego Marini, ¿cómo te va, Dieguito? Hola, Bruno, a todos los compañeros también. Perdón a Dani Chung porque hoy le escraché. Y me equivoqué con Dani. Suele pasar eso. ¿Lo escrachaste por qué? A ver... Porque no escuché nada, la parte que ayer no escuché todo el programa, pero no le escuché ayer comentar la clasificación de Japón, pero ya me corrigió y me dijo que auguró que Japón le pasaba el trapo a cualquiera de los tres sudamericanos del repechaje. ¿En serio? Le pido perdón. Ya. Públicamente. Bueno, Diego, Julio Enciso ayer demostró que no es egoísta. Y ojalá que Ariel tenga la entereza, sinceramente te digo, porque dijo que le agarren del cuello, que lo corrijan a este chico que ya se cree. Y ayer en una jugada demostró
que está muy lejos del egoísmo y que está... ¿Cómo? Una chopo que ya está ahora. Sí, para relajar un poco. Pero Ariel... De la mañana estoy con Ariel. El señor que está ahí justamente. No, pero Ariel, reconoce que te equivocaste. ¿En qué? Es a ver, hombre. ¿De qué soy acusado? ¿Cómo de qué sos acusado? ¿Cuál fue mi crimen, mi error? Un poco. No estamos hablando de crimen tampoco. Vaya. Mi crimen deportivo. Y tu crimen deportivo es que lo agarraste y lo mataste al pobre Julio Enciso. ¿Criticar es matar? No, pero fuiste injusto. Yo creo que se te fue la mano. ¿En qué sentido? Que te apresuraste. No, pero yo en ningún momento discutí te sus condiciones futbolísticas. No, pero vos dijiste que era egoísta, que era sobrador, que era... Sí, por supuesto hay que agarrarlo del yo, cuello. Mucha gente. Y creo que ella la está educando porque ayer cuando ya otra vez le dio el arranque individual, levantó los brazos y pidió disculpas a su compañero. Esperan, educando para ser un señor de 80 años. Eso es la época de la dictadura. No retrocede. No, pero Diego, yo vos no le estás escuchando... educarle, pero yo a Marini corregir, agarrarle el cuello. Las opiniones de Marini no son imparciales porque él es una persona hincha de Libertad, pues. Entonces él sí o sí. No, pero no fue la selección la que jugó ayer. No, ya sé, pero viste que jugador de Libertad, entonces él desde que todo lo que haga Enciso o cualquier jugador de Libertad va a estar bien. Entonces. Perdón, Diego, ¿querés decir algo? Que yo le mencioné a Ortiz como la figura. Muy bien. Muy bien, Marín, muy bien. ¿Qué le responde? Mira, está muy bien. Imponeando. Con Libertad, yo porque metió un golazo. No, está bien. Una media chilena pero inolvidable. estamos mezclando todas las cosas acá. Vos me decís que estoy acusado de que yo fui injusto, no sé qué, con Enciso. Ahora me salí con que Marini eligió la figura. ¿Qué es lo que estamos hablando acá? Y de que vos estás errado, hermano, que estás de contramano. De eso estamos hablando. Pero yo en ningún momento. Y reconocenos, Mariel. Yo no lo juzgué a Enciso en su condición de talento, de fantasía, de magia. No, pero eso al no contrario, está en porque si vos pones los goles cuando yo relato los goles. No, pero eso no está en discusión. Entonces, pero vos lo trataste de personalista, sí, no solamente yo. Abrí, es más, yo te sugiero que abras tu WhatsApp y vas a ver la gente que te dice porque Marini en su posteo. No voy a gritar como ayer gritaste Chile, gritaste ayer. Va a ganar Chile porque juegan todos. Oye, no, pero Chile era una cuestión de apuesta. Bruno no tiene mucha memoria nomás, pero yo no quiero entrar porque va a parecer que voy a entrar a favor de Marini y no quiero entrar a favor de quien me tiene una lista negra, no voy a entrar, ¿verdad? No es tonto de... no, es que estoy a favor de Diego. Pero no quiero nomás, pero Ariel la trae no trató, ¿verdad? Que dijo... Dejen de apañar a este muchacho, dijo. Así no dijo. En peligro de gol. Y después dijo, este va a terminar igual que Iván Franco. No dije sí. Así dijiste, Ariel. Ariel. Yo no dije Ariel. Va a terminar igual que Iván Franco. Y yo te dije, como la gran Iván Franco. Yo te dije, ¿y dónde está Iván Franco? En una zanja, te dije. Sí, claro, ahora te está... Es más, esa palabra nuestra compañera y todo le acompañó en eso. Dije, ojalá que no termine, que es una cosa totalmente distinta a afirmar y asegurar que va a terminar. Franco está en una plaza tirado emborrachado ahora tomando una petaca. Claro. No está, pero también así se dijo que ya iba a estar a esta altura en el PSG, ¿verdad? Se está recuperando una lesión. Que valía $10 millones. No, viste que no, voy a tener una animaversión. No, yo no tengo nada, sino que vos me atacás y yo me defiendo. No, es atacar. O sea que lo importante es que, más allá de todo, que ayer el chico jugó como juega en Libertad y Robert jugó como juega en Cerro. No hay nada que decir. Y jugaron ante un equipo que va a jugar al Mundial, ante jugadores que están en Europa, ¿verdad? No. Pero ayer jugó, desde la primera se hizo como jugando en Libertad. Demostró que es un crack. El pase de zurda aglutinando gente para Morales, perfecto. Ni hablar si hacía el gol. Si hacía ese gol al final, el primer tiempo. Claro. Y lo de Morales, el pique puro. Lamentablemente se lesionó, pero puro pique. Eso le dio una energía, le dio a la selección en esos pocos minutos. Esa dupla. ¿Sabes qué? ¿Verdad? El tema de la energía de la no le quiero sacar a Diego. No le quiero sacar a Diego. A Diego le va a gustar. Y lo hago a favor del Enciso y no de Diego. Eso quiero aclarar. En el tema de la energía, ¿sabes a qué punto llegó? Que hay una jugada para mí inclusive que supera la del travesaño o la de la asistencia, pero ya estaba Ángel. Y a mí me dio la sensación que si no era Ángel y estaba Morales, no le iba a quedar atrás. ¿La del primer tiempo? La del primer tiempo. Sí. Hay una donde Enciso, hay una que él se amaca, engancha, busca el perfil. Arrastra desde atrás y le da el pase a Ángel. Y Ángel estaba medio frío y le queda medio atrás a Romero.
acá pues lo que se derrumba, Ariel pues quiere confundirle a la gente y quiere no reconocer sus propias palabras, que ya es grave. Quiere decir que estamos... Yo no aseguré. No, porque espera. hay una cosa en decir, va a terminar, ojalá que no termine. No, ya Son sé. frases muy distintas. Espera, no en relación a eso, yo ya estoy hablando de otra cosa. Yo te estoy hablando que se derrumba pues tu discurso de que es egoísta, que es sobrador, que él nomás quiere. Ayer se derrumbó tu discurso, hermano querido. Tu discurso ayer se derrumbó porque demostró el la CISO. selección no le van a permitir. En Libertad va a hacer lo que quiera. Pero ayer cuando no dio la pelota levantó la mano y disculpame, no. Así hizo con el gesto. Eso significa cuando va a levantar la mano y no Eso dice, pasó. Espera, Diego. Bueno. Espera, vamos a escucharle en boca a Diego. No, también hace eso en libertad. No. Sí, Bueno. claro que sí. Bueno, listo, ya está. Bueno, pues si vas a ser así dictador y maleducado. ¿Pero qué maleducado? Tenemos un invitado al programa. Pero bueno, ya está. ¿Sabes que cada vez son nada más un señor de eso? Tratame como querés, no hay un problema. Que si querés, soy un anciano de 90 años también. Es 90. De esos señores que querían solucionar las cosas con la pizarra, ya no es como más así, hermano. Diego, ya no, el mundo ya no es más así, ¿verdad? La profesora cuando le puede más pegar al alumno, y parece que él quiere sacar su sitio y corregirte. Una forma de decir. Desde las 5 de la mañana estamos discutiendo. Esto ya lleva. Ahora entiendo. Por eso te dije el show, por eso yo pedí un show acá. No para el mediodía, hermano. Yo pienso que Ariel escucha lo que yo opino primero para decir lo contrario, que esa ya es su forma de vida. Mira qué coincidencia, porque yo opino lo mismo también, porque yo digo una cosa y voy a salir con la otra y al aire a veces noticia primera y la gente que no ve sabe. Increíblemente que estamos sosteniendo un estado permanente de conflicto en los bloques de deportes. Pero Diego, yo celebro que Enciso jugó un muy buen partido y ¿sabes qué? Celebro, a diferencia de Ariel, que ayer demostró que es un jugador de selección y que es un jugador que puede jugar en conjunto y más todavía con gente de su generación. Excelente, y bien también por la gente del este, donde pronto vamos a estar. Ahí ya está su fiesta, va a meter ahí. Ya está bien, ya bien. Pues no le deja, ya. Bien el ancho. Ya está, no le deja ni su No, chivo. pero que venda, claro. Y saludo a Encarnación también, que está de aniversario hoy, la Perla del Sur, Encarnación. En realidad te apúa, Diego. Él está preparando el terreno. Hoy, mañana, el domingo. Acaban de hacerlo de acá, Bruno y Diego. Disculpame, ¿habló algo del este? Sí, ya dijo. Diego. Sí. Si vos te fijas lo del este, hermano, sabés que me saca de turita negra, ¿eh? Conocés cómo es el mecanismo, ¿no? Conozco. ¿Te dijeron? Mira que estoy involucrado yo, ¿eh? ¿Cómo es este? Así que agarrá, sacame la lista negra, hermano, y poneme... Pero están hablando entre ustedes y no entendemos qué es lo que... Es que no puedo contar porque es algo comercial. Pero... es más o menos una... Sí. ¿Qué? ¿Una cooperativa? Una triangulación. Una triangulación y donde yo cedo un gran porcentaje. Muy bien. Entonces, hermano, ahora mismo llega a tu casa, si tenés luz, me saca la lista negra. Bueno. Diego, gracias, hermanito. A querido. ustedes, muchachos, Un abrazo, gracias. Diego Marín, nuestro compañero. Bueno, vamos, señores, arrancó el sorteo de la Copa Libertadores. Está el discurso del presidente. El discurso de Alejandro. Bueno, a ver qué está diciendo Alejandro Domínguez, por favor. Arrancó esto, porque siempre arranca con Alejandro Domínguez. A ver. Ya están también los presentadores para hacer el sorteo correspondiente. Están los bombos. 3 finales en Brasilia y 2 en Guayaquil. Nos encontramos ahí, pero antes de decirles chau al equipo que salga campeón, no solamente tiene el compromiso, sino la obligación de ir al Mundial de Clubes y reconquistar ese trofeo que tiene que volver a Sudamérica en este año. Muchas gracias y que disfruten del sorteo. Bueno, muchas gracias Alejandro. Bueno, la obligación para los clubes de reconquistar ese ansiado Mundial de Clubes. Es importante recalcar también que continúa creciendo también la Conmebol Libertadores Femenina. En esta edición 2002 habrá un incremento en el premio. Van a recaudar $1,5 millones de dólares las ganadoras y $500.000 las que resulten perdedoras en la final. Así que también esa es una muy buena noticia. Pero si hablamos
de buenas noticias. Creo que lo más importante llegó. Se viene el sorteo de la Conmebol Sudamericana. Sim, muito bem, estamos listos, estamos prontos para esse momento que eu sei que o continente inteiro está ansioso. Vamos ao sorteio e para fazer o sorteio nós vamos escalar os nossos craques, o nosso time, o nosso mestre, o Fred Nantes, que chega agora ao palco, diretor de competições e operações, junto com a sua equipe, a Luciana Antunes e também o Guilhermo Tobias. Eles conhecem muito bem esse palco, não é mesmo, Fred? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Fred? Helena, boa tarde. Juan, un placer estar con vosotros nuevamente. Bienvenidos, un placer que estén aquí con nosotros, un placer poder acompañarlos. Fred, antes de comenzar, me parece importante aclarar que estamos también bajo estrictas medidas de bioseguridad, ¿no? Exatamente. Uma vez mais, a gente está fazendo o sorteio sem a presença de público e é por isso que a gente conta com a presença de uma empresa de auditoria independente que está verificando todos os processos durante o sorteio. Muy bien, antes de meternos en la explicación del sorteo, vamos a recordar, vamos a repasar lo que fue hasta aquí la primera fase de la Conmebol Sudamericana, que ha tenido ya varias emociones, varios goles y varios partidos inolvidables. Están haciendo la presentación, señores, ya se viene, atención, Cerro Olimpia Libertad, se viene el sorteo de la Copa Libertadores. Atención, Guaireña y General Caballero. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios: mochilas, speakers a combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promoción ingresando a www.novel.com.py. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Arranca el sorteo, a ver. A través de nuestros aliados en la retransmisión. Se va a arrancar con la Copa Sudamericana. Seguramente pertinente explicar cómo será la dinámica del sorteo en esta Conmebol Sudamericana. Claro, com muito prazer. Na fase de grupo da Conmebol Sul-Americana participam 32 times dos 10 países da Conmebol. 6 times da Argentina e 6 times do Brasil, que entram diretamente na fase de grupo. 4 perdedores da fase 3 da Conmebol Libertadores, mais os 16 times que se classificaram da primeira fase da Conmebol Sul-Americana. Os times são divididos em 4 potes, de acordo com a sua posição no ranking da Conmebol, de 16 de dezembro de 2021. No pote 1 estão as equipes com melhor ranking e que ocuparão a posição 1, serão os cabeças de série de cada um dos grupos. No pote 2 estão os times subsequentes do ranking da Conmebol e que ocuparão a posição 2 de cada um dos grupos. No pote 3 estão os subsequentes do ranking que ocuparão a posição 3. E no pote 4, os subsequentes do ranking, mais os 4 classificados da fase 3 da Libertadores. É importante recordar que nos grupos a gente não pode ter 2 times do mesmo país e que, se isso acontecer durante o sorteio, imediatamente a gente passa para o grupo seguinte e faz o sorteio de uma nova bolinha para o grupo anterior. Muy bien, nos explicaba Fred Nantes la dinámica del sorteo. 32 equipos en la fase de grupos, 6 de la Argentina, 6 de Brasil que entran directamente en la fase de grupos. Hay 4 equipos provenientes de la fase 3 de la Conmebol Libertadores y otros 16 equipos que son los clasificados de la primera fase de la Conmebol Sudamericana. En el pote 1 están los 8 mejores equipos ubicados en el ranking al 16 de diciembre del año 2021. En el pote 2 están los subsiguientes 8 equipos según ese mismo ranking. En el pote 3 lo mismo. Obviamente el 1, el 2, el 3 y el 4 de cada uno de los potes irán ocupando esas posiciones en cada uno de los grupos que les toque en el sorteo. Y en el pote 4, en el bolillero 4, aparecen los últimos 8 equipos según el ranking de la Conmebol al 16 de diciembre del año 2021. Importante aclarar que no puede haber 2 equipos de un mismo país, de una misma federación, en el mismo grupo. Por lo tanto, estaremos atentos ante esta posibilidad. A ese equipo se lo corre automáticamente al grupo siguiente.
Essa é a grande novidade. Então, vamos começar o sorteio. Estamos prontos? Fred, Vamos. equipe. Começamos com os cabeças de série de cada grupo. Muy bien, el bolillero 1. Primero todas las bolillas del bolillero 1. Cabeça de série do grupo A. Lanús, da Argentina. Temos então Lanús, da Argentina, campeão da Sul-Americana em 2013. E essa é a 12ª participação do time argentino. Cabeça de série do grupo B. Racing, da Argentina. Muy bien, Racing de Argentina al grupo B. 6ª participação. Agora nós vamos ver quem é o cabeça de chave do grupo C. Santos, do Brasil. Santos de Brasil, el emblemático equipo del Rey Pelé, de tantas glorias del fútbol mundial. Ahora dirigido por Fabián Bustos. São Paulo, do Brasil. Brasileiro, então, São Paulo, cabeça de chave do grupo D, que venceu a Sul-Americana em 2012, seu último título internacional. Vamos con el grupo E. Internacional do Brasil. Otro de los equipos que llega con mucha expectativa, que también sabe lo que es conquistar la gloria en el continente. Inter de Porto Alegre, dirigido por el cacique Medina, el uruguayo, el entrenador uruguayo. LDU de Quito, do Equador. Temos então o cabeça de chave do grupo F, LDU de Quito, campeão em 2009. El siguiente en el grupo G. Independiente, da Argentina. Muy bien, bicampeón de la Conmebol Sudamericana, año 2010, año 2017. El rey de copas, Independiente al grupo G. Júnior, da Colômbia. Então, Júnior da Colômbia, vice-campeão em 2018, fechando esse primeiro pote, está no grupo H. Muy bien, pasamos al bolillero 2. Aquí hay que empezar a estar atento con la repetición de los clubes de un mismo país, Fred. Montevideo Wanderers, do Uruguai. Montevideo Wanderers sin inconvenientes para ir al grupo A con Lanús de la Argentina. No grupo B, como temos o Racing, não pode ter outra equipe argentina. Melgar, do Peru. Tudo bem, então. Melgar do Peru no grupo B junto com o Racing. Al grupo C, donde está Santos de Brasil. Unión La Calera, do Chile. Unión La Calera de Chile. Entonces hasta aquí viene sin ningún tipo de restricciones. Sao Paulo de Brasil. Não vai ter problema aqui não, porque não tem brasileiro nesse No hay pote. brasileños en este. Hasta ahora no salieron los equipos paraguayos General Caballero. Los dos equipos paraguayos se encuentran en el bombo 4. Sí, señor. Todavía no salieron Juan León de Mallorquín, General Caballero y el equipo de Guaireña. De Porto Alegre conocerá el primero de sus rivales. Independiente de Medellín, da Colômbia. Muy bien. El poderoso de la montaña, Deportivo Independiente Medellín, un grupo con dos equipos fuertes, ya el grupo E. Defensa y Justicia, da Argentina. Muy bien, Tudo bem, ganador, campeón de la Conmebol Sudamericana en el año 2020. Está na sua 5ª participação na competição e agora está no grupo F. Deportivo La Guaira, da Venezuela. Con Independiente de Avellaneda, Deportivo La Guaira, ahí hay traslado largo entre la Argentina y Venezuela, y con Junior de Colombia. Oriente Petrolero, da Bolívia. Tudo bem, então temos um time da Bolívia e um time da Colômbia, fechando o grupo H e fechando o pote 2.
En el bolillero 3 hay varias situaciones de las cuales hay que estar atentos porque empiezan a repetirse países, por lo tanto estaremos muy pendientes de la situación. En el grupo A, Lanús de la Argentina, Montevideo Wanderers de Uruguay. Banfield da Argentina, que debe pasar al grupo C. Al grupo C, porque en el grupo A está Lanús, su eterno rival. Racing tampoco puede estar con él. Sí, estará entonces con Santos de Brasil y con Unión La Calera de Chile, el taladro. Então agora a gente vai ver o grupo A, que não pode ser nem argentino nem uruguaio. Claro. River Plate do Uruguai, que deve passar ao grupo B. Al grupo B, con Racing de la Argentina y Melgar de Perú. Então vamos ver se o próximo time cai no grupo A, com Lanús e Montevideo Wanderers, ou vai para o grupo D. Metropolitanos da Venezuela. Metropolitanos de Venezuela, entonces, sin problemas en el grupo A, con Lanús y con Montevideo Wanderers. El siguiente va al grupo D, siempre y cuando no sea ni brasileño ni boliviano. Sí. Atlético Goianiense do Brasil, que deve ir ao grupo F. Al grupo F con Liga de Quito y Defensa y Justicia, porque no puede ir al grupo D con Sao Paulo ni Jorge Wilstermann, ni al grupo E porque está Inter de Porto Alegre junto a Independiente Medellín. Ayacucho do Peru. Ayacucho de Peru. Então fica no grupo D com São Paulo do Brasil e também com Jorge Wilstermann da Bolívia. E agora nós vamos então para o grupo E, se não tiver nenhum brasileiro e nenhum colombiano. Claro. Ceará do Brasil, que deve ir ao grupo G. Claro, en el grupo G, donde está Independiente de Argentina, Deportivo La Guaira de Venezuela, Ceará de Brasil, entonces. Ceará que é comandado pelo Thiago Nunes, que foi campeão da Sul-Americana em 2018 com o Atlético Paranaense. 9 de outubro do Equador. 9 de octubre de Ecuador, al grupo E con Inter de... Estamos con el sorteo de la Copa Sudamericana. Estamos esperando conocer dónde van Guaireña y General Caballero de Juan León Mallorquín, y ya se viene el sorteo de la Copa Libertadores. Atención, Cerro, Olimpia, Libertad. Unión de Santa Fe, da Argentina. Unión de Santa Fe va al grupo H. Com Júnior da Colômbia e com o Oriente Petroleiro da Bolívia. Esse foi o pote 3. Muy bien, el Tatengue al grupo H, una nueva participación internacional de este club que tanto ha crecido en los últimos años. Vamos al grupo A. Barcelona de Ecuador. Barcelona de Ecuador, sin problemas, al grupo de Lanús de la Argentina, Montevideo Wanderers de Uruguay, Metropolitanos de Venezuela, Barcelona de Ecuador, que fue uno de los equipos que proviene de la fase de 3 de la Conmebol Libertadores, semifinalista de la última Conmebol Libertadores. Everton de Chile. A ver, Fred, tenemos brasileños en todos los grupos, menos en el B y en el H. Y quedan 2 brasileños por salir. Exactamente. Por lo tanto, el grupo B hay que dejarlo vacante para el primer brasileño que salga. Exatamente. E esse vai ao grupo D, porque no grupo C já temos União La Calera do Chile. Claro. Essa é a dinâmica, só para explicar, porque nós temos o Cuiabá e o Fluminense. Eles não podem cair em nenhuma chave que tenha um brasileiro. Entonces, el grupo D quedó conformado con Sao Paulo, Jorge Wilstermann, Ayacucho y Everton de Chile. Si no es brasileño, entonces va al C. Universidade Católica do Equador. Va al grupo C. C. Exatamente, que tem Santos do Brasil, União La Calera do Chile, Banfield da Argentina e agora então nós temos a equipe equatoriana. Guaireña do Paraguai. Guaireña de Paraguay va al grupo E, donde no hay paraguayos. Recordemos que el grupo B queda reservado para el primer brasileño que salga de las 4 bolillas que quedan en el pote número 4. Que pode ser Cuiabá ou Fluminense.
Repetimos el equipo guaireña, Fabio, por favor, rápidamente. Sí, Inter de Brasil, Independiente de Medellín, 9 de octubre de Ecuador. Bueno, qué duro, difícil el grupo que le tocó a Guaireña, es muy difícil. Inter de Porto Alegre, DIN y 9 de octubre. Seguimos con el sorteo. Participación na Comebol Sul-Americana. E aqui temos o primeiro brasileiro, Cuiabá, do Brasil, vai ao grupo B. Al grupo B, con Racing de la Argentina, Melgar de Perú, River Plate de Uruguay y Cuiabá de Brasil, entonces, para conformar ese grupo B. Si sale el brasileño que queda, no irá al G, sino que irá al grupo H. El Fluminense. General Caballero, do Paraguai. Otro de los debutantes en la competencia, entonces, sin problemas. Sem problema, porque Helena, essa para que equipe vaya já al grupo tem G. o Ceará do Brasil, então agora o Fluminense vai poder ficar no grupo H, junto com o Júnior da Colômbia, Oriente Petroleiro e também União da Argentina. Ahí está. Bueno, General Caballero, repetimos, por favor. Levante Independiente de Argentina, La Guaira de Venezuela y Ceará de Brasil. Bueno, están entonces los dos grupos, repetimos rápidamente, Fabio, los dos grupos, tanto de General Caballero y de Guaireña, para ir a Edgar, y ya estamos atentos al sorteo de la Copa Libertadores de América. Guaireña va al grupo E y sus rivales van a ser Inter de Brasil, el Independiente de Medellín de Colombia y el 9 de octubre de Ecuador. General Caballero va al grupo G, con Independiente de Argentina, La Guaira de Venezuela y Ceará de Brasil. Bueno, clasifican 2 por cada grupo. Copa Libertadores, atención, ya se vienen los sorteos. Atención, Olimpia, Cerro, Libertad. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Perdón, vamos a hacer una corrección. 1 clasifica por cada grupo. Solamente el ganador del grupo, quienes se van a sumar a los que van a terminar terceros en la Libertadores para octavos de final. Bueno, entonces hacemos la salvedad. Y el segundo tenía... Entonces más complicado para los equipos paraguayos. tenía tipo un resarcimiento económico importante. Un bonus económico. Un plus económico tenía. Pero muy duros los dos grupos que le tocaron a los paraguayos. A Guaireña y también a General Caballero. A Guaireña, vamos a repetir. Guaireña le tocó Independiente de Medellín, Inter de Brasil y 9 de octubre. 9 de octubre de Ecuador, igual que nuestro país, también fecha calendario tienen como club. Y el grupo G, donde está General Caballero de Juan León Mallorquín, Independiente de Avellaneda, La Guaira de Venezuela y Ceará de Brasil. Ya estamos con la Copa Libertadores. Los mejores amigos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia y la cocina Dallas, amigazos que te hacen la vida más fácil. Recomendá a tus amigos la línea entera de electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, y date el gusto con los postres, pudín, flan y lacto mix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya, Lactolanda, el lacto número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Copa Libertadores. Ahora vamos a conocer el grupo de Cerro, de Olimpia y de Libertad. Se viene el sorteo de la Libertadores en segundos. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sellar, repara, proteger y renova tu casa con Zika. Queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Seguiremos hablando de la selección paraguaya. Olimpia viajó rumbo al este del país. Tema de las entradas. Mañana se juega el partido entre Olimpia y Sol de América a las 18 horas, ¿verdad, muchachos?
18 horas. Hoy a las 18 arrancamos la cobertura BC Motor 360. Vamos a estar con la 102.5. Sábado y domingo cobertura del rally. El sábado vamos a estar con previa y transmisión de Sol de América Olimpia. ¿Sí, claro, Federico? decía que se nominó este mediodía Julio Dosa. No vi árbitro, pues, Julio Dosa va a ser árbitro mañana para Sol de América Olimpia. Que tan está perdido el tema que puso el anuncio. Reiteramos que el partido va a ser a las 18 horas. Para aquellos que se quedan con porque pasó muy a segundo plano el partido, ¿verdad? Digamos, no sé si por la eliminatoria, si es por este sorteo, pero realmente quedó muy y también en medio de un tránsito. El resultado Olimpia también. El resultado Olimpia, claro, también. Y fíjate que tiene 4 convocados Olimpia, ¿verdad? También. Y ni el mecanismo para hacer lo que en un momento iban a hacer, ¿verdad? El tema de postergar el partido. Para los que entran en la sintonía, Iván Tito Torres fue llamado en reemplazo de Blas Riveros, expulsado. Tito Torres convocado a la selección paraguaya de fútbol. Reporte médico de Robert Morales, traumatismo en rodilla derecha, esguince grado 2. Hoy se va a someter a un estudio de resonancia magnética prevista para las 4 de la tarde. En principio, esto estamos hablando de en principio. No quiero alertar a nadie, pero en principio estamos hablando de semanas de recuperación. O sea, no es tan grave como se pensó. Pero, a ver, tengo acá exactamente el tiempo. Te digo, entre 4 a 6 semanas, igual es un tiempo... Se puede perder la primera etapa de la Libertadores. Distensión me dijeron. ¿Distensión te dijeron? Sí, y que sería semanas también. Yo el reporte que tengo es 4 a 6 semanas, Federico. Sí, yo de esta mañana tenía pero no tenía reporte, pero busqué distensión del ligamento y es más o menos ese. A no ser que después el resultado diga otra cosa, ¿verdad? Muchos revendedores nos dicen Neri de Ciudad del Este, alrededor del estadio. Bueno, vamos a ir mañana. recibiendo audios también de los amigos de Ciudad del Este para que nos reporten ellos y así que estamos atentos a Ciudad del Este. Se viene la Copa Libertadores, señores. Atentis. Atención. Ahora están cambiando seguramente toda la escenografía, los bombos y compañía. Están reorganizando todo, por eso estamos en modo pausa ahora. Fabio, mientras tanto, vamos a repetir Guaireña y General Caballero de Juan León Mallorquín contra quienes van a jugar en la Copa Sudamericana. Repetimos, van a jugar en el grupo de 4 equipos y clasifica uno solo clasifica. Difícil para los dos equipos, una serie complicada para General Caballero y Guaireña. Sí, señor. Guaireña va al grupo E, donde estarán el Inter de Brasil, el Independiente de Medellín de Colombia y el 9 de octubre de Ecuador, mientras que General Caballero de Juan León Mallorquín va al grupo G, junto a Independiente de Avellaneda, La Guaira de Venezuela y Ceará de Brasil. Miguel Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967, Ciudad del Este. Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Miguel Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguiros en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp +595 21 289 1000. Apostala, la
la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalas en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Estamos con el doctor Julio Aldama, presidente del General Caballero. Presidente, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, presidente. ¿Me escuchás, presidente? Viajes largos para General Caballero también me dicen acá. Sí, porque debe ir a Venezuela, a La Guaira. El interior de Venezuela, que ya es un viaje primero a Caracas, después a La Guaira. Y Fortaleza no es también. Se hará Fortaleza, sí. Sí, Monburi, será. El de Buenos Aires le toca, pero estos dos viajes son costosos, ¿no? Largos. Sí. Bien, Gerard. Este es el Gerard que yo quiero. Bueno, presidente, ¿me estás escuchando? Sí, Bruno, te escucho. ¿Cómo te va, presidente? Gracias por estar al aire. Bueno, presidente, es el grupo complicado, ¿verdad? Sí, buenas tardes, Bruno. La verdad que es complicado, sobre todo por la distancia, esos viajes largos que complican, ¿verdad? Pero bueno, esto es así, Bruno. Ahora hay que poner pecho, ¿verdad? Y tratar de hacer lo mejor posible para poder hacer una buena campaña. Sí, perfecto. Tienen que viajar, por ejemplo, a Fortaleza. Sí. Después tenés el viaje a Independiente, a Colombia. Tenés La Guaira, Venezuela. Bueno, igual, solamente clasifica uno, ¿verdad? Sí, solamente. Complica bastante. Pero bueno, fuerza, presidente, y ya tendremos tiempo de seguir hablando. Muchísimas gracias por atendernos. Complicado entonces el título que vos le ponés, difícil, un grupo difícil. Sí, la verdad que sí, Bruno. Así que bueno, te agradezco, Bruno, y un abrazo, saludos a los muchachos. Gracias. El presidente del General Caballero de Juan León Mallorquín, Julio Aldama. Señores, arranca Flamengo de Brasil, Copa Libertadores, arranca el sorteo. Flamengo foi campeão em 81 e também em 2019, em 81 Carpegiani, em 2019 com o Mister, o Jorge Jesus. Pasamos al bolillero número 2, empezamos a estar pendientes de lo que marcábamos, no puede haber equipos de un mismo país. Ahí están Cerro y Libertad en el bolillero 2, ya salió en el bolillero 1, Flamengo de Brasil. Emelec do Ecuador. Emelec de Ecuador al grupo de Palmeiras, 29ª participación para el cuadro eléctrico del fútbol ecuatoriano. Nós temos o Atlético Paranaense como cabeça de chave do grupo B e o único brasileiro que tem nesse pote é o Corinthians. Claro. Libertad do Paraguay. Libertad al grupo de el Club Nacional de Fútbol. Libertad Paranaense, atención hinchas gumarelos, ahora Libertad Paranaense. 6 y en el 77 el cuadro gumarelo.
Vélez Sarsfield, da Argentina. Então, no grupo C, junto com o Nacional, nós temos o argentino Vélez Sarsfield, que tem 17 participações e foi campeão em 1994. Recordemos que no puede haber otro brasileño en este grupo. Independiente del Valle, do Ecuador. Muy bien, Independiente. Hasta ahora, Libertad Paranaense. Por supuesto, faltan 2 equipos más en la Libertadores, si clasifican 2 a la siguiente etapa. Seguimos con el sorteo. Llega el grupo de Atlético Mineiro. Corinthians, do Brasil. Corinthians de Brasil y Boca fueron protagonistas de la final de la Conmebol Corinthians, Libertadores en el año 2012. Corinthians Boca. Claro. Mira vos qué grupo fuerte con 2 equipos gigantescos. Colo-Colo do Chile. Colo-Colo do Chile, que foi campeão em 1991, está no grupo F junto com o River Plate da Argentina. Cerro Porteño, do Paraguay. Cerro Porteño con Cerro Peñarol. Uno de los equipos más grandes Libertad del continente. Paranaense, Cerro Peñarol por ahora. 43 participaciones en total para el Ciclón. Varias veces semifinalista, va por su... ¿Olimpia va a Flamengo entonces? No. Olimpia está en el bombo 4. Esperamos todavía. Do Chile ficou no grupo H junto com Decimos que Olimpia puede tranquilamente caer en el grupo de Cerro o Libertad. Y Cerro y Libertad evitaron a los cucos. Libertad va contra Paranaense, que viene como campeón de la Sudamericana, y Cerro va contra Peñarol. La gente de Cerro recordará aquellos duelos del 98. A ver. Red Bull Bragantino, do Brasil, que debe En este bombo 3 no está Olimpia. El grupo C, porque en el grupo A está Palmeiras, en el grupo Olimpia está en el bombo 4. Recién en el grupo C no hay presencia. Y Bragantino, que había eliminado a Libertad, no puede compartir grupo con Libertad porque ahí ya está Paranaense. Ojo, Chum, vamos al bombo 3 ahora. Por eso. A ver. Deportivo Táchira, da Venezuela. Deportivo Táchira da Venezuela, que vai então para o grupo A, certo? Sim. Junto com Palmeiras e Emelec. Ahora va a salir el rival de A Libertad. equipe venezuelana que está na sua 25ª participação. Libertad Paranaense y Caracas, da Venezuela. Atención, Libertad Paranaense y Caracas por ahora. Deportivo Táchira y Caracas presentes. Por ahora, Conmebol Libertadores. accesible teóricamente hablando para Libertad. Vamos agora conhecer quem vai para o grupo D junto com o Atlético Mineiro e Independente del Valle. Deportes Tolima, para el grupo D. Sin problemas, con Atlético Mineiro y con Independiente del Valle, al grupo D. Agora, no grupo E, não podemos ter nenhum argentino e nenhum brasileiro. Si sale Colón, irá al grupo de Cerro. Deportivo Cali, no grupo E. Muy bien, en el grupo E, Deportivo Cali con Boca Juniors. Ahora viene el bombo de Olimpia, bombo 4. Fuertísimo el equipo. Falta todavía uno, ahora el 3. Atención, Todavía bombo falta saber 3. al equipo, al otro rival de Cerro. Cerro Peñarol hasta ahora. Cerro Peñarol. Alianza Lima, do Peru, no grupo F. Aliança Lima do Peru, grupo F com River Plate da Argentina e com Colo-Colo do Chile. Colón o Cristal le va a tocar a Cerro. A ver, Colón o Sporting Cristal, ojalá sea Cristal, No hermano. habrá problemas con ninguno de los dos grupos. Colón es más complicado. Colón, da Argentina, no grupo G. Muy bien. Peñarol, Colón Peñarol, y Cerro. Uruguay, Cerro. La hinchada de Colón vuelve a la nueva olla. Los Palmeras, hermano, los Palmeras. Atención. Vamos a bombo de Olimpia ahora. Ahora completan con Sporting Cristal y luego sí. Ya el bombo del Olimpia que repetimos, puede caer tranquilamente en el grupo de Libertad o de Cerro. Atención, pueblo paraguayo, más que nunca. Y en todo el mundo los paraguayos que nos siguen. Igual Salió decirte, Sporting Cristal ahora. déjame decirte que tanto para Cerro como Libertad no hay cucos, ¿eh? No. Vamos, atención, bombo 4. En su cartel. A ver, recordamos. mamita, me caigo de espaldas si es Olimpia en el grupo de Cerro. Equipos que pueden ir al grupo a donde toque.
sin la restricción de que sea de su mismo país. Independiente Petroleiro, da Bolívia. Independente Petroleiro. No grupo A, junto com Palmeiras, Emelec e Deportivo Táchira, da Venezuela. A ver. Debutante. Ahora se completa el grupo de Libertad. En la Colmebol Libertadores. É o campeão boliviano. Da Strongest, da Bolívia, no grupo B. Olimpia no irá al grupo de Libertad. Puede ir al grupo de Cerro. Para Libertad, accesible teóricamente hablando. Vamos a repetir, Fabio. Grupo de Libertad rápidamente. Grupo B, Paranaense de Brasil, Caracas de Venezuela y Strongest de Bolivia. Libertad con una serie totalmente accesible. Estudiantes de La Plata, da Argentina, no grupo C, porque ven la fase de, preliminar. Todavía no salió Olimpia, hay un 20% que cae en el grupo de Cerro. Por ejemplo, 2 equipos argentinos, la primera vez que se da hasta aquí en el sorteo, más Red Bull, Bragantino y Nacional. É por isso que está com a cor vermelha para destacar, então, essas equipes que vieram da fase preliminar e que podem cair, tem o aval para cair em qualquer grupo. América Mineiro, do Brasil. Hay un 25% de que Olimpia vaya al grupo de Cerro. Nós temos um clássico regional, nós temos um clássico de Belo Horizonte no grupo D. Por ejemplo, en el grupo D caen 2 equipos de Minas Gerais, Atlético Mineiro y América. Boca Corinthians, qué lindo, Boca Corinthians en el mismo grupo. A ver, Bombo 4, atención, puede salir acá Olimpia. En la casa, muchos encuentros de América Mineiro que debuta en la competencia. Fortaleza, do Brasil, que deve... 33%. F. Sí, no puede estar en el grupo de Boca porque está Corinthians más Deportivo Cali. En el grupo F no hay brasileños, va el grupo de River, River Plate de la Argentina, Colo Colo de Chile, Alianza Lima de Perú y Fortaleza de Brasil, otro de los debutantes en la competencia. Fortaleza. Ahora puede salir Olimpia. Ahora puede salir Olimpia, atención. Talleres da Argentina, que 50%. Cada vez más cerca del Olimpia Cerro. Atención, Talleres de Córdoba sale. Quedan pocas bolillas. A Olimpia le puede tocar el grupo de Cerro o el grupo de Boca y Corinthians. A ver, se viene. Está com a cor vermelha porque não veio de fase preliminar. Está no grupo 4 por conta do ranking. Claro. Always Ready, da Bolívia. Habrá Olimpia Cerro. Olimpia Cerro. Muy bien. Always Ready. Señores, Olimpia en el mismo grupo de Cerro Porteño. Olimpia Cerro en el mismo grupo de la Copa Libertadores de América. Lo que se estaba esperando, sueño cumplido. Olimpia Cerro, Cerro Olimpia en el mismo grupo de la Copa Libertadores de América. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A ver. Que pode ficar no mesmo grupo do Cerro Porteño porque vem da fase 4. Claro, viene de la fase preliminar. Claro, así que Olimpia Cerro Porteño, cruce de ida y vuelta en la fase de grupos de la Colmebol Libertadores. Ha finalizado, nos hemos quedado todos, nos pasó hace no tanto tiempo. Vamos al grupo de Olimpia Cerro Porteño, por favor. Grupo G, con Peñarol de Uruguay, Cerro Porteño, Olimpia y Colón de Santa Fe. Atención que según el calendario hay clásico en la primera fecha. El grupo de la muerte de la Copa Libertadores de América. Para nosotros es el grupo de la muerte. Vamos por favor con las gráficas. Rápidamente repasamos. Libertad de Paraguay, Caracas de Venezuela y Die Strongest de Bolívia. Grupo C tem o Nacional do Uruguai, o Vélez da Argentina, o Red Bull Bragantino do Brasil e Estudiantes da Argentina. Vamos a recapitular, perdón. Grupo A, Palmeiras, Emelec, Táchira, Independiente Petrolero de Bolivia. Grupo B, Paranaense, Libertad, Caracas y Strongest. Grupo C, Nacional de Uruguay, Vélez, Bragantino y Estudiantes de La Plata. Grupo D, Mineiro, Independiente del Valle, Tolima y América Mineiro. Grupo E, Boca, Corinthians, Deportivo Cali y Always Ready. Grupo F, River de la Argentina, Colo Colo, Alianza Lima y Fortaleza. Grupo de la muerte, Grupo G,
Peñarol, Cerro Porteño, Colón y Olimpia. Grupo H, Flamengo, Universidad Católica de Chile, Sporting Cristal y Talleres. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Esto no me esperaba, señores. Según el calendario de Conmebol, para la primera fecha tienen que enfrentarse de local el que viene del bombo 4 ante el del bombo 2. Y en este caso, Olimpia estaría enfrentando a Cerro Porteño en la primera fecha, mientras que Libertad debe ir a La Paz a enfrentar a Strongest en la primera fecha, según el calendario, repito, de Conmebol, que asigna estos partidos en el arranque. Yo creo que este es el grupo con menor millaje, porque tenés Santa Fe, Montevideo y Asunción. Pero primero, ¿quién dijiste en el Cruz Olimpia Cerro? Olimpia Cerro. ¿Y la distribución de o sea, cómo viene ahí? se define distribución de entrada. Espérame un ratito, Ariel, vos me estás cargando demasiado el bombo, vos estás metiendo todos los bolilleros, pero vamos a poco. Me imagino a Cardona, a Zapag, porque esto no pasa desde el año 1999. Última vez que se enfrentaron en fase de grupos. ¿Y ahí quién pasó? 2 y 2. Última vez que se enfrentaron. Sí, pasaron. Última vez que se enfrentaron. Y 99. Copa Libertadores. Por eso digo. ¿Y quién pasó ahí? Pasaron los dos. Pasaron los dos. Cerro incluso llegó a la semifinal. Sí. Y Olimpia quedó en octavos. Qué locura será. Se dio Olimpia el clásico. Claro, porque ese es el grupo contra los brasileños en pleno marzo paraguayo. Claro. Corinthians y Palmeiras. Corinthians, Palmeiras y Cerro. Pasaban 3. Así era, ¿verdad? Año 2000, dice Carlos Urán. No, ya dijimos, 99 no fue. 2000 cambió formato de la Copa, no, 2000 ya había cambiado formato. 99. 2000 Olimpia tuvo con Liga, con América de México y no recuerdo el otro. Pero, y Libertad estuvo con Paranaense. Libertad estuvo con Paranaense en el 2005, cuando después Paranaense enfrenta a Cerro. Me acuerdo bien que fui a ver al Curazao. Y quiero tirar más condimento. ¿Qué pasa? Porque clasifican 2. ¿Qué pasa? Porque primero juega Olimpia. Hay que ver si Olimpia va a llevar al Defensor del Chaco, que creo que va a ser el Defensor del Chaco y no para uno por una cuestión de recaudación. Pero en la nueva olla, imagínate que se tenga que definir qué equipo va a clasificar la siguiente ronda. En la última fecha se tendrían que enfrentar, según el calendario Conmebol. Por eso. Arrancan primera fecha y en la última fecha deben enfrentarse Cerro y Olimpia. Bueno, este dato es importante. Atención, Twitty, por favor, con fotos. Tema entrada, ya no escribe gente de reglamento, decide local. Vos podés jugar al Defensor del Chaco y le das, no va a pasar, no sé si va a pasar eso, no, pero la entrada para el sector visitante puede habilitar gradería, una gradería, poner un precio aparte, como y Cerro puede habilitar el Petengil. Exactamente. Bueno, atención, entonces 2 datos, por favor, con foto. Atención, Twitty. 2 datos importantes. En la primera fecha, en el estadio que escoja Olimpia, Defensores del Chaco o para uno, de local Olimpia. Bueno, acá ya me dicen, Bruno, Defensores del Chaco, Olimpia, Cerro, preferencia es 1.300 entradas para Cerro. Bueno, atención, entonces es Defensores del Chaco. Podemos hablar con el representante de Olimpia, Balota o Cardona. Preferencia es el que se le da siempre al visitante. Exactamente. El que colinda con la parte norte. Sí mismo. Bueno, tuvo la gente de Fluminense, de Nacional en los últimos partidos. Sector, en principio, Defensores del Chaco. Primera fecha de la eliminatoria de este grupo de la Copa Libertadores. Y si para una eliminatoria, pues. Imagínate. Y en la última fecha, Cerro va a recibir en la nueva olla a Olimpia. Y deciden los clubes locales cantidad y sector de entradas. Qué locura. Que yo creo que, porque a ver, creo que todos coincidimos que es lo lógico esa distribución, pero que vean el tema del reglamento de la APF, porque que después no haya una guerra de nervios que es totalmente innecesaria con el tema de que hay un reglamento en la APF que todos los clásicos en el Defensor tienen que ser 50-50. ¿Se entiende? No, pero esto es Conmebol. No, esto es Conmebol. Conmebol. Acá, por ejemplo, de Cerro ya no escriben Petengil para Olimpia, como fue la otra vez. Claro. Y de Olimpia no escribieron gente cercana, mis adelanto exclusivo, 1.300 entradas en la preferencia E para Cerro Porteño. Bueno, quiero decir lo siguiente. Tener las fechas, por favor. Bueno, la fecha sería entre la semana del 5 y el 7 de abril, la primera fecha.
Esto es importante porque la gente nos está mensajeando, llueven los mensajes, las fechas quieren saber. El primer partido, Olimpia Cerro, ¿qué fecha sería? Y el último. Y entre el martes 5 y el jueves 7. Y el martes 5 y es probable que el jueves liberen para Sudamericana, ¿verdad? ¿O todavía no? No, todavía no. Bueno, o sea, porque ¿sabes lo que pasa, Fabio? Se juega la misma semana. Ok, sí. Y luego Petegil tiene 1.300 también. Sí. O sea, 1.300 van a ir. Está bien. Federico, ¿puedes repetir otra vez el tema de distribución de entrada? Bueno, el defensor del Chaco, Fabio, dice bien, el calendario indica que Olimpia juega contra Cerro la primera fecha. Sí, señor. Olimpia juega como local al venir del Bombo 4. Ya, no dicen, te pasan la información que sí, es defensores que elige Olimpia. Defensor del Chaco, claro, sí, defensor del Chaco, Olimpia, 1.300 entradas para Cerro Porteño que estarían ubicados en el sector de preferencia E, donde se ubican las hinchadas que vienen de afuera de visitante. Nos dicen ya de Cerro rápidamente también que Olimpia va a tener a Petegil, como tuvo en el Clásico, con 1.300 lugares también. Bueno, esto es importante, estamos anticipando entonces cómo sería la distribución para el Clásico. ¡Qué locura! ¿Ustedes se esperaban esto? La verdad que a medida que iban saliendo los bolilleros, Dani, espectacular el trabajo que hizo Dani porque iba dando el porcentual. Comenzamos con 20, 25. Después pasamos 33. Los 33 y después ya nos fuimos a los 50. Ya eran dos. Después, qué bárbaro, será. Qué bárbaro. Yo lo que sí creía... No tenés ese momento... No tenés ese momento obvio. Que después nos digan que acá también metimos la... Yo lo que creo es que... Cerro no puso el escudo en su cuenta oficial. Atención, Tweety. ¿Sí? Cerro muestra el... Es oficial eso, Federico. ¿En la cuenta oficial, Tiene 512.000 seguidores, sí. Sí, no. Entonces, atención, cuenta oficial de Cerro, el grupo... Escudo de Peñarol, de Colón, de Cerro, y de la parte de Olimpia, pone Olimpia, ¿no? Dios mío. Quiero, amigos del WhatsApp, ¿qué opinan de lo que acaba de pasar? Quiero habilitar el WhatsApp. Y no solamente la foto, en el tweet correspondiente no arroban al Club Olimpia. Solamente colocan Olimpia. ¿Y esto, hace cuánto se dio el sorteo? ¿Hace cuánto empezó? 10 minutos. y ya es una guerra. Y porque la otra vez cuando estuvimos hablando de la posibilidad, dijimos que íbamos a estar 2 semanas todo el día hablando del Clásico en Libertadores. Y mirá cómo arranca a nivel de la cuenta oficial de Cerro, ¿verdad? Qué bárbaro. Ya comienza. Comienza con todo, señores, a jugarse esto. No le ponen el escudo al Olimpia. En la cuenta oficial de Cerro Porteño. Claro, porque creo que en el último Clásico ya hubo así el tema chicana, de clásico, rival de turno. Entonces siguen con esto de que va a tener un público que siempre te va a aplaudir, como también va a haber un público que no, pero también es un poco la guerra y después esto seguramente el CM de Olimpia todavía no publicó nada. No, por eso. Porque esto es, viste, acción-reacción. Claro, ya. Qué bárbaro. Bueno, quiero saber los amigos del WhatsApp, ¿qué opinan de esto? ¿Les gusta, no les gusta? Porque acá hay una cosa que decir también. Nos vamos a quedar con menos paraguayos. Porque ojalá clasifiquen los dos, ¿verdad? Pero hay menos posibilidades. Yo creo que no, Yo creo que los dos son porque, por ejemplo, si Olimpia o Cerro iban a un grupo de Flamengo, River, Atlético Mineiro, vos das por sentado que ese equipo va a clasificar e iba a ser una lucha de 3 para un cupo. Este grupo me parece que es yo lo que quería es que, de hecho, cuando hablamos acá de las hipótesis, queríamos que nuestros equipos caigan con Peñarol o con Nacional de Montevideo, que son cabezas de serie, pero que me culpe los hinchas, que son muchos que están acá. Pero Peñarol no es fácil, Ni Colón, no son fáciles. Es menos que Fluminense. Es menos, Flamengo, compañero. Claro. Boca, River. Colón está pasando un buen momento, en todo sentido, pero Peñarol me parece que Olimpia y Cerro están por encima de Peñarol. 23 años después, atiendan el dato, 23 años después, ¿quién está? Ricardo Mono, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, tu audiencia, a los muchachos de la mesa. Bueno, Ricardo, te quiero hacer escuchar el himno de la Copa Libertadores, hermano querido, porque esto comienza, ¿cómo era cuando se dice? De castaño a oscuro. Esto comienza a ponerse caliente, mi querido Ricardo Tabarelli. Sí, señor. Olimpia Cerro en el mismo grupo de la Copa Libertadores. ¿Qué opinión tenés, Ricardo?
Y es lindo, ¿verdad? Es lindo, es motivante. Bueno, el tono con que yo te escucho es el tono de expectativa y así está la gente, ¿verdad? Ricardo, vos tuviste en el 99 cuando se enfrentaron Olimpia y Cerro por última vez, porque 23 años después van a jugar en la misma serie de Copa Libertadores. Sí, pasó mucho tiempo y para mí es espectacular porque va a generar mucha expectativa y la Copa Libertadores tiene esa energía, ¿verdad? Y esa energía especial y creo que van a ser partidos vibrantes, eso es categórico, ¿verdad? Ricardo, ¿qué tal? Ariel te saluda. ¿Vos te acordás de una particularidad de esa Copa, Ricardo? De ese partido clásico, el primero del 99 de Copa. Mira, y todo Mauro. Sí, Mauro. ¿Te acordás que él pasó a Cerro y te quería convertir el gol? Hasta hubo un montón de cruces entre ustedes en esa oportunidad. Se tiró en el penal, me peleé con Diego Gavilán en la manga, nos agarramos a Tongo, no, fue toda una historia, pues. No, por eso te digo. Y bueno, pero es lindo realmente, y principalmente va a ser algo novedoso para los chicos que tienen 20, 25, ¿no? Pero nosotros ya estamos un poco más por los 40 y pasando, es un poco recordar, volver a vivir una etapa linda, ¿no? Sí, claro, recordar es volver a vivir, dice, ¿verdad? El refrán. Y sí, claro, yo creo que esto trae cosas buenas para nuestro fútbol porque genera la expectativa, ¿verdad? Genera la expectativa y en una Copa Libertadores, ¿verdad? Así que esperemos que sean partidos vibrantes y que sea, por sobre todas las cosas, una fiesta y que cada uno estire para su equipo, ¿verdad? Ricardo, poneme fanfarria. ¿Sabes el orden de los partidos, verdad? Por lo que escuché, creo que de local juega primero Olimpia, ¿verdad? Sí, primero Olimpia Defensores del Chaco, sí. Y el último partido de la serie, Nueva Olla Azulgrana, sí. Cerro Porteño. Para alquilar balcones. Colón Peñarol, demasiado viejazo, ¿no? Eso de alquilar balcones, vámonos. Foo Fighter y todo ya estaba por venir acá a tocar y vos me salí con alquilar balcones. No, yo... Pero amigo, nosotros somos de otro tiempo, donde los tiempos eran meditar y vivir de la experiencia. No sé de qué parte no está entendiendo. Ahora ya miramos, Cora Ari, desde arriba se ve mejor el ganado, amigo. Cora Ari. Ricardo, que suene fanfarria. Tu pronóstico del primer partido, Cerro Olimpia en la olla, o sea, Olimpia Cerro en el Defensor del Chaco, y tu pronóstico, la Nueva Olla Azulgrana Cerro Porteño Olimpia. Pronóstico, pero mira, es un juego así nada más. Ricardo Tabarelli pronostica en ABC Cardinal, sin ninguna responsabilidad, no vas a ser imputado por nada, nadie te va a decir nada, hermano querido. Absoluta libertad. Pronóstico. Olimpia gana primer partido 2-1 y en la olla gana 2-0. ¿Los dos partidos? 2-1 y 2-0 dijiste, Ricardo. Héctor Blanco, ¿cómo estás, Héctor? Bruno, un gusto saludarte, un saludo a toda la audiencia también, allá a los muchachos de la mesa, un gran saludo. Te estoy escuchando, te escucho un poco bajo. Acaba de decirnos Ricardo Tabarelli, ¿vos jugaste en los 99 de la Copa Libertadores con Olimpia, contra Olimpia? Sí, jugué, fueron clásicos verdaderamente infernales porque habían dos grandes equipos enfrentados y bueno, la verdad que esos clásicos fueron inolvidables para mí. Acaba de pronosticar Ricardo Tabarelli. Ricardo, sí. ¿Cómo dijiste? 2-1 en el Defensor del Chaco y 2-0 en la Nueva Olla. Así es, pero es lo que yo humildemente quiero y creo, ¿verdad? Pero después eso... No, tu pronóstico, ya está. En su presentación, vamos a decir, después el auto, como decía,
¿cómo se llama? Uno de nuestros técnicos, el Maño Ruiz, el finado Maño Ruiz, el auto arranca de cero y después se va para la derecha, para la izquierda, ¿verdad? Eso ya no podemos saber, ¿verdad? Espera, Héctor Blanco está en la otra línea. Héctor. Sí, bueno, yo le respeto mucho al mono. A ver, tira tu... Mira, pronóstico. Es más, espera, Bruno, Héctor, en el último clásico de aquel 99, ¿a vos no te echan? Fue en el... En el 2-2. Sí, en el 2-2 a mí me echan. Pasa que ahí apareció la mejor versión de Roque Santa Cruz y había que tumbarlo como... Ahora que... Ya que ese es el último clásico por Copa Libertadores de Cerro Olimpia y lo tenemos allá. 2-2, expulsión de Héctor Blanco. No, a Héctor lo echan al comienzo prácticamente, después... ¿Pero qué le metiste una patada a Roque? Y ahí el mono y eso venían a presionarle a Carlos Amarilla, todos le venían encima con el loco y bueno, hacia el lado sur que todo en contra tenía, pero bueno, fueron casos muy intensos, de verdad que fueron inolvidables. Salimos 2-2 y el otro clásico, recordame Bruno, el otro, porque había ida y vuelta. Claro, el otro ganaron ustedes 4-3. 4-3 y nosotros ese año llevamos a la semifinal de la Copa que lastimosamente... Sí. El primero fue 4-3 y el segundo fue 2-2. Sí, que Gaucinho ahí apareció con todo. Y bueno, fueron inolvidables. Muy contento de que... Ahora yo me entero ahora que va a haber, estaba por la calle y... No, ahora salió, hermano. Primero juega Olimpia en el Defensores del Chaco y para más encima es la primera fecha. Y en la última, en la nueva olla, va a ser Cerro Porteño Olimpia. Espérame un ratito, Héctor, porque quiero que le saludes a Ricardo. Fanfarria, por favor, así como le pedimos a Ricardo. Mira, no hay ningún compromiso, no pasa nada, nadie te va a imputar nada. Tu pronóstico de Olimpia Cerro en el Defensores del Chaco y tu pronóstico, Héctor Blanco, de el partido Cerro Porteño Olimpia en la nueva olla. Y en el Defensores Cerro 2-1, el segundo gol sobre la hora. Y en el clásico revancha, Cerro en la nueva olla está de ganador, entonces un 2-0. Ay, hijo de plete. Copiatini. Bueno, saludale ya, Ricardo, ¿te copió? ¿Qué tal, mono? ¿Cómo te va? Un gusto ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? No quieren hacer pelear, ¿te das cuenta, verdad? No. Para vender un poquito más. Pronóstico nomás. ¿Cómo era, Ricardo, el rubio el morocho arrepentido, verdad? No, vayan a calmar. Mira, vos sos que está queriendo hacerle pelear, no. Sí, pero eran tiempos donde el folclore afloraba, ¿verdad? ¿Te acordabas? El folclore ese del ida y vuelta, los petardos, la hinchada se preparaba y el recibimiento era espectacular con la serpentina y se creaba todo un ambiente que hoy ya hay que jugar muñeca, parece. Juego de señorita se convirtió. Ahora vos le decís algo a tu ocasional rival en el área y no sé, ya es racismo y ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, el fútbol ha cambiado en ese sentido, se ha convertido un juego en cuanto a eso, ¿verdad? Después ha avanzado con el tema de todo lo que tiene que ver con el VAR y la justicia, a mi entender, pero en cuanto a eso se perdió esa picardía, ¿verdad? Porque la parte psicológica tiene mucho y juega mucho en un partido. Entonces, está en cada uno o en el equipo donde tenga jugadores que puedan un poco calentar el partido. Eso le gusta a la gente, ¿verdad? Porque forma parte un poco del show, ¿verdad? Mira que si en esa época, ¿te acuerdas que le dijiste come gato a Barros Esqueloto? Sí, no. ¿Verdad? No, cuando nos fuimos a jugar con Boca, nos encontramos con Guillermo en el ascensor. Me mira así con cara de poco amigo, se acordó, ¿verdad? Porque yo le digo, claro, nos dijimos de todo ahí, ¿verdad? En el cruce ese, porque él me mete un manotazo, ¿verdad? Y cuando me mete un manotazo yo me voy encima y qué sé yo, le digo, come gato. Pues yo no soy de Rosario, yo soy de La Plata. Y que come gato igual, le digo. Se enojó. Y nos encontramos hace 3-4 años atrás en un ascensor y me miró con una cara y nos cagamos la risa, ¿verdad? Pero eso empieza y termina ahí. O sea, la gente por ahí se crea un poco un morbo de que después eso continúa, pero nada, o sea, el jugador de fútbol es lo más leal que hay en cuanto a eso, ¿verdad? Porque trata, obviamente, de sacar ventajas
donde puede, y después termina y se pone en el lugar del otro y el próximo partido le puede ocurrir lo mismo, puede perder, puede ganar, puede empatar, porque vive en esa incertidumbre el jugador, ¿verdad? Entonces, siempre que termina, todo vuelve como en el tablero, ¿verdad? El rey y la reina vuelven a su lugar, ¿verdad? Es así. Y Héctor Blanco, ¿cuál fue su respuesta al morocho arrepentido? Héctor, ¿vos qué llegaste a decir? No, lo que pasa que es como dice el mono, coincido totalmente, era un partido a cara de perro. Yo personalmente, cuando yo tenía varios, en ese tiempo estaba en la sub-23 y tanto, tenía muchos compañeros de la selección jugando en Olimpia, ¿verdad? Entonces a mí el saludarle, mucho abrazo antes del partido, eso medio que me ablandaba, entonces me hacía el boludo como para no saludar luego, porque era 90 minutos de vida o muerte, ¿verdad? Porque vos estás con una responsabilidad muy grande, tienes que cometer los menos errores posibles, ¿verdad? Entonces yo jugaba cara de perro esos partidos porque de verdad que estaban muy cargados esos partidos, muy intensos, clásicos de copa, eran partidos pesados, digamos. Y el mono tenía la lengua muy filosa ahí en medio del partido, entonces te calentaba ahí, pero como dice, él terminaba en los 90 minutos y después estaba todo bien, no había ningún drama, pero en la cancha era una guerra dentro del partido, los 90 minutos era una guerra total, tanto en lo físico como en lo... O sea, se hablaba mucho también ahí dentro de la cancha, entonces muchas cosas, pero terminaba todo ahí, ¿verdad? Pero sabíamos que esos 90 minutos nosotros no jugábamos mucho, se jugaban mucho y era muy... En los vestuarios eran intensos, ¿verdad? Los muchachos sabíamos que teníamos una responsabilidad muy grande en cuanto a ganar el partido, representábamos a todo un pueblo, la mitad más uno, como siempre voy a decir, Bruno. Entonces era muy difícil. Aparte de esa época jugaban, hasta una vez jugaron 4 domingos seguidos, o sea, jugaban muchos partidos por el tema del campeonato, la copa siempre arrancaban en la fase de grupos. El mono le sacaba la lengua a la hinchada de Cerro. Sí. Hoy con la cámara ya no podría. Y Héctor Blanco tenía una dupla con Portanova que había que pasar por ahí, hermano. ¿Qué hora Héctor Blanco con Portanova, aquella dupla del 98, ¿verdad? Sí, Federico, un gusto saludarte. Yo jugué con Portanova, jugué con Pablo da Silva, jugué con el Popeye Sanabria, con Paraguarí. Entonces, estábamos muchos defensores y la competencia era fuertísima dentro de nosotros mismos también. Entonces, recordás bien porque era clásico de Copa y clásico de campeonato. Claro. Entonces, me acuerdo incluso una vez, en esa época, Copa Mercosur, Cerro Flamengo. Flamengo estaba Romario. Se cortó la luz y había que jugar como sea los últimos 20, una tormenta había. Y a media luz se jugó el partido. Y Héctor le metió una deslizante contra Romario. O sea que Romario... justo saltó. ¿Vos te acordás de esa, Héctor? Me acuerdo, era Romario. Contra el banco suplente. Era para partirle en 4 pedazos. Era como para hacerle volar a Río Janeiro. Era rapidísimo, era. Y vos sabés que en medio del agua justo saltó Romario. El Baiciño le decían por eso. Exacto. ¿Te acordás, Héctor? Yo decía sí, claro, Romario es un ídolo. Yo le admiraba mucho, pero en medio del partido ya no me importaba nada. Era un fenómeno el enano. Dije, no me importa nada, que se pudra todo acá. Entonces ya le metía cada patada, me hablaba, no, déjate romperme las pelotas. Estaba el mundo también. Estaba el mundo en equipazo, tenía Flamengo. Héctor, despedite de Ricardo, por favor, y quiero contarle una cosa, que la batalla o la guerra, entre comillas, que se entienda bien. Cerro, en su cuenta oficial de Twitter, puso los símbolos de los clubes, ¿verdad? Peñarol, Colón, Cerro y solamente Olimpia sin escudo. ¿Cuál fue la respuesta de Olimpia? En su cuenta puso lo siguiente, puso Peñarol, ¿verdad? La bandera uruguaya, Colón, la bandera argentina, y Cerro Porteño y la bandera paraguaya, ¿verdad? Pero tampoco puso el símbolo de Cerro Porteño, ¿verdad? Pero se cuidó hasta ese detalle. Gracias, Héctor. Despedite, Ricardo, por favor. Bueno, un gusto saludarte, Bruno, Federico, a toda la mesa y Ariel. Y bueno, saludarle también al mono. Un abrazo grande y bueno, tu pálpito está totalmente equivocado. Vamos a hablar después de la serie de clásico entonces. Gracias, Héctor. Gracias. Un abrazo. Ricardo.
Sí. Osvaldo Domínguez. Osvaldo Domínguez, ¿qué diría? Copiatini. Copiatini, ¿viste el mismo resultado, Dios? El mismo, yo. A favor de Cerro, ¿verdad? Mira, yo te voy a decir una cosa, amigo. Escucha bien lo que te voy a decir. Sí. Dos cosas. Con Escabone no puede hablar, Osvaldo. La historia tiene memoria. La historia no miente. ¿Qué parte no está entendiendo esta película? Después de conocer el grupo, don Osvaldo, ¿qué opina? Parece que vos estás sordo, mi hijo. La historia tiene memoria. La historia no miente. Doctor Escabone, Olimpia y Cerro en el mismo grupo. Bruno, me va a salir caro estos clásicos, la gran puta que los parió, carajo. Lo que es caro me va a salir, no voy a poder dormir. Pero la gloria no tiene precio, hay que pagar. No nos queda otra. A cagar. Chao, Ricardo. Un abrazo, Ricardo. Amigo. Hasta luego, amigo. Chao, chao. Déjame comer. Tranquilo, metele. Gracias, Ricardo. Ricardo Tabarelli, Héctor Blanco habían protagonizado hace 23 años el último clásico de la Libertadores, 1999. La historia se repite, señores. La historia se repite y ahora vamos a tener, y encima viene Colón de Santa Fe, viene Peñarol, vienen los Palmeras. Fiesta total, cerremos todo, señores. El mejor grupo que nos pudo haber dado la Copa Libertadores. Fíjate lo que es Olimpia Peñarol, la primera final de este certamen. 1960. En el caso de Cerro, con lo de la nueva olla, viene Pachi. Vuelve Pachi Carrizo, que generó toda una novela con el tema del COVID. Pero los Palmeras no les dan. Y Colón... Los Palmeras, hermano. No, pero los Palmeras. Nuestro amigo el Pulga también está en Colón. Volvió a Colón él. Sí. El Pulga Rodríguez, sí. Bueno, pero yo creo que... No, un grupo, lo que me decía alguien de Cerro, me decía, taquillero, viajes cortos. El grupo... Es más, los paraguayos van a poder viajar a Montevideo y a irse a Santa Fe. A 10 horas. Además, puede hacer, ¿sabes qué? Porque viste que se retroalimentan. Tranquilamente hace una especie de competencia. O sea, Fabio, que tiene el ficto, no sé quién primero juega en Santa Fe, pero sí, ponerle que Olimpia llevó X cantidad, el Cerrita no va a querer quedar atrás o viceversa. Por eso cuando vos preguntabas, Bruno, el tema del grupo, no, este es el grupo soñado por los dos. Porque, repito, no te tocó ningún cuco y ninguno de los otros dos es que abiertamente vos digas, no, estos son equipos súper, te ahorras en el viaje y te garantizas buena recaudación acá y también va a venir mucha gente ida y vuelta. Que vengan los Palmeras, no sé cómo van a hacer, pero que en la previa del clásico, no sé qué empresa... Segunda fecha, Cerro local ante Colón. Colón salió del bombo 3, ¿verdad? Sí. Bueno, Cerro local, segunda fecha ante Colón. Rápido tiene que hacer entonces el concierto, Bruno, así, porque ese Cerro Colón es... Bueno, los Palmeras, señores, no sé quién le va a traer, que alguien ponga el dinero y que vengan los Palmeras, hermano, previo al clásico. Es el negro sentimiento que se lleva de verdad y que late al compás del corazón. ¿Qué dicen los amigos del WhatsApp? Vamos, Olimpia, Cerro Porteño, Cerro Olimpia. Y así como están las cosas, la próxima semana vamos a tener mucho ruido porque ya tienen que jugar Cerro y Olimpia viernes, a más tardar, o sábado, ¿verdad? Su partido del campeonato. Cerro va con 12 de octubre de local, Olimpia de Resistencia de visitante. Yo creo que ahora los de la divisional de la APF estarán llamando a full a Conmebol para ver cuándo juegan los 5 equipos, porque tienen que programar justamente las 2 fechas o las 3 entre las 2 de la Sudamericana y la Libertadores. Nuestro internet está colapsado otra vez, ya. Qué lástima, vos sabés que el WhatsApp revienta. Podés hacer, te doy tiempo, Fabio. Sí. Hacé el calendario tranquilo. El calendario, partido por partido. Fabio se va a encargar. Orden de partido, ya le dijimos. Primero, Olimpia local, Defensores del Chaco. Ante Cerro Porteño. Última fecha. Cerro Porteño, Olimpia. Vamos, Edgar, y hacemos el calendario y recordamos lo de Libertad, recordamos lo de la Copa Sudamericana, pero acá la parte central está en el superclásico del fútbol paraguayo en la Copa Libertadores.
Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pichupe Quitadol. Pechugón Ram 2022 5K. Granja Avícola La Blanca S.A. por sus 55 años. Estará llevando a cabo la corrida Pechugón Ram 2022. Domingo 13 de abril, convocatoria 7 horas, Parque Guazú. Metropolitano. Corre caminata. Las inscripciones están abiertas al público en general. El evento cuenta con la dirección técnica de Paraguay Maratón Club, con la distancia de 5 kilómetros para mayores de 18 años y distancias alternativas para niños de 7 a 12 años. El costo es de 100.000 guaraníes para adultos y 50.000 guaraníes para niños. Pueden inscribirse a través del sitio web www.pmcpy.org. A ver, estaba viendo y... Ya tengo el orden. El CM en este tema de la guerra de las redes. El CM. Bueno, entonces cambió porque el primero no tenía. Era así como te dije, pusieron por país. No, si no hubieran hecho la captura. Yo tengo la captura. Del que... Sí, para te mí muestro, espera, pero quiero pasar por el calendario primero. No, está bien. Pero porque lo que hace rato mencionaste y... Sí, justamente. Bueno, atiendan, así viene el panorama. Primer partido, 6 de abril, Colón Peñarol. Cerro Porteño, Colón, 13 de abril. No, pero estos son los partidos de Colón. Ale Filártiga. No, tenemos que hacer el grupo, pues. Olimpia Colón 27 de abril, Colón Cerro 4 de mayo. Espera, Twitty, no levante esto porque es solamente Colón. Colón Olimpia 18 de mayo y Peñarol Colón 25 de mayo. Acá lo que nos interesa es el orden de los partidos de los equipos paraguayos, pues de Olimpia y de Cerro. Pusieron el escudo en el flyer, dice Juan Quilescano. Está. Pero espérate, voy a decir cuál el primero. En el primero, ¿sabes qué? Club Olimpia. Acá está. El primero que levantaron. Estaba oficial, le ha robado oficial a Peñarol. Oficial @ Cerro Porteño con el escudo de Paraguay y después Colón Argentina. Este fue el primero que tiraron. Y después sí, abajo estaba el escudo. Está bien, y abajo, pero abajo está el escudo, correcto. Es la misma publicación. Abajo sí está Grupo G, Peñarol con el escudo, Cerro con el escudo, Colón con el escudo y con el escudo Olimpia. El de Cerro Porteño puso Peñarol, arriba Cerro, Colón y después sin escudo Olimpia. ¿Está bien? El detalle que mencionábamos, que la cuenta del Olimpia sí arroba la cuenta de Cerro Porteño. Sí. Y los hinchas de Olimpia están haciendo algo que es tendencia ahora. Están poniendo que hay clásico en la Libertadores contra Peñarol. Y no van a entender el tema de... Entonces está como tendencia ahora Olimpia Peñarol clásico. Mira, pues. Fabio está haciendo en estos momentos los partidos. Lo veo concentrado a Fabio. Qué lástima no funciona nuestro WhatsApp, será. Quiero escuchar a la gente. Vamos a habilitar 41 51 730, 41 51 731. ¿Qué opinan del cruce en Copa Libertadores entre Cerro Porteño y Olimpia? Tenemos que hablar de la selección, tenemos que hablar de Olimpia Sudamérica. Pero esto pues derrumba todo. Esto pues ya es pronóstico de Ricardo Tabarelli. Los dos partidos los va a ganar Olimpia. Pronóstico de Héctor Blanco, los dos partidos va a ganar Cerro. Vos sabés que estuvo bueno el tema, Bruno, porque es una época ida. Y dos grandes protagonistas de esos partidos dicen, antes se podía, hoy ya te tenés que cuidarte, porque para toda una nueva generación va a vivir por primera vez un Cerro Olimpia Cerro en el marco de la Copa Libertadores. Porque si acá hablamos de... y uno puede quedar fuera, Dani. Claro, ojalá porque que los dos imagínate, pero imagínate vos que lleguemos a la última fecha y que si uno le gana al otro lo elimina. ¿Vos te imaginás lo que puede ser eso? Claro, fíjate que hasta se puede dar lo siguiente. El tema de lo que puede significar
uno lo manda al otro a la Sudamericana. Porque viste que el tercero va a la Copa Sudamericana. O sea, en cualquier otro contexto uno dirá, no, pero terminar tercero no es. Ahora, si tu tradicional rival es el que te manda, pues yo te digo, cuando hablamos del tema de a Paraguay ya hay una generación que no le ve en un mundial. Hay toda una generación que nunca vivió un Cerro Olimpia Cerro en la Copa Libertadores de América. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este viernes en vivo de Venegas Van, 21 a 30 horas, final del torneo Bingo, 12 millones de guaraníes en efectivo, final del torneo Tragamonedas, 5 millones de guaraníes, sábado DJ Arnaldo, sorteos, 2 millones en créditos, degustaciones, promo de Job, Tragos y Fernet. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Bueno, estamos con Rubén Beicas. Se nos vino a toda la memoria, por supuesto, Rubén Beicas. Se nos viene toda la memoria el tema de lo que ha sido aquella final de la Copa Sudamericana. Y Colón volverá a la nueva olla. Rubén, un gusto hablar. Aquí estamos en ABC Cardinal. ¿Cómo le va? Hola, hola, buen día. ¿Qué tal, Rubén? Estamos aquí, programa deportivo, Copa Libertadores sorteo. El Chavalero vuelve a la cancha de Cerro Porteño, esta vez a enfrentar al local, como aquella inolvidable jornada de años atrás. Bueno, para mí una sorpresa muy grata, muy agradable, que Colón vuelva al Paraguay y vuelva a donde, bueno, ha tenido todo el apoyo de la gente de Paraguay, esa presentación de la Sudamericana, ¿no? Ha sido algo muy grande que se recuerda cada año y se recuerda cada vez que hay una final de Copa también. Cuando se ve otros actos, otros eventos musicales, siempre se cae en la comparación y aquello fue único e inolvidable, Rubén. Sí, es irrepetible, porque bueno, en ese momento eran otros tiempos, otra euforia, ¿no? De que Colón pudiera acariciar una Copa. Bueno, no se dio ese año, el año siguiente se dio que sale campeón acá en Argentina y bueno, se compensó un poco para la hinchada, devolverle un poco de alegría, ¿no? Aparte tuvo el tinte épico, histórico de primero la multitud de Colón, segundo el estado del tiempo, que cuando estaban comenzando ustedes ya se venía muy mal el tiempo. Sí, la verdad que bueno, son acontecimientos que quedan grabados, ¿no? Porque seguramente toda la gente que concurrió a ese espectáculo lo va a recordar para toda la vida con mucho cariño, haber estado participando de una final, ¿no? Usted sabe que a partir de eso nació una empatía, vamos a decir, un sentimiento de fraternidad muy grande del público paraguayo hacia Colón, el hincha de Cerro hacia Colón, y también del hincha de Colón hacia el estadio, hacia la gente de Cerro, por todo lo que fueron esos 2 o 3 días inolvidables. Bueno, por eso estoy hablando de que la gente recuerda con mucho cariño la atención que tuvieron la gente de Paraguay, la gente de Asunción, el desarrollo del partido, antes, después, sobre el partido. La verdad que hay una gran amistad, creo que se ha formado una gran amistad entre la hinchada de Colón y la gente de Paraguay, ¿no? Cosa que llama poderosamente la atención, que solamente el fútbol puede hacer esto, ¿no? Rubén, ¿no le gustaría acompañar a Colón otra vez, volver a Paraguay y ver los partidos contra Cerro Olimpia acá en Asunción? Seguro, si se da la posibilidad, vamos a estar, y a convocar a toda la hinchada que concurra también, ¿no? Porque bueno, Colón tiene una hinchada, como la han podido ver ustedes, muy grande, muy fuerte, y seguramente va a ser un segundo escenario de aquel primero que fue inolvidable, ¿no? Le quiero hacer una pregunta fuera de todo compromiso y si lo quiere responder bien y si no, no pasa nada. Pero acá hay una gran expectativa y estamos todos enfurecidos, o sea, eufóricos, perdón. Estamos eufóricos con lo de Olimpia Cerro. Es como, no sé, un Boca River en el mismo grupo, un Colón de Santa Fe Unión, Rosario Newells. Sí. Para usted, desde afuera, ¿en este grupo es favorito el Olimpia o es favorito Cerro? Bueno, como dijo el
presidente Colón, los partidos que jugamos, está todo puesta la ficha porque cada uno tiene su corazoncito puesto en su grupo, ¿no? Pero pienso que los partidos hay que jugarlos, hay que estar dentro de la cancha, hay que ponerse los botines y los jugadores, el nerviosismo, todo lo que encierra un partido tan trascendental como fue con Ecuador, seguramente como hacer con nuestro equipo paraguayo, y bueno, hay que dejarlo que los resultados manden, ¿no? Rubén, pero ¿lo ve como más difícil, como rival más complicado, a Olimpia o a Cerro Porteño? Sí, ustedes tienen dos equipos grandes ahí. No puedo yo decir que uno es inferior que el otro. Son dos equipos grandes y van a pelear algo importantísimo como el partido que me estás contando. Así que en este momento no hay equipo grande, no hay equipo chico. Todos pelean por lo mismo, por ganar una copa, por salir campeones. Y bueno, esa es la ilusión que tienen todos los jugadores, ¿no? Bueno, Rubén, gracias por atendernos y por ahí, teléfono abierto, entonces si, no sé, previo al clásico lo tenemos acá Los Palmeras porque los paraguayos realmente le tienen un cariño muy especial y quedó un recuerdo imborrable de todos los paraguayos que le sienten un cariño muy especial a este grupo. Muchísimas gracias, Rubén, por atendernos. Muchas gracias a ustedes por la comunicación, la verdad que me dieron una linda noticia, pero bueno, hay que esperar el momento y ver cómo se va desarrollando. Así que si está la posibilidad que nosotros viajemos para ese evento, seguramente lo vamos a hacer. Ahí está, muy bien. No tienen problemas los Palmeras, entonces, de tocar previo al clásico. Gracias, Rubén. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo. Rubén Deicas, cantante de los Palmeiras, señores. Yo sí soy presidente de Olimpia de Cerro, ya llamo ahora. Y cobro entradas. Cosa que le preguntamos recién y es cierto. Cada vez que hay una final de Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Champions, siempre se viraliza. Aparecen ellos. Hay una cosa, estoy averiguando, Fabio, respecto al calendario. No te quiero cargar con el calendario. Ya tiene el calendario, no, Fabio. Pero hay una cosa que puede llegar a ser muy curiosa. A ver. Estoy averiguando. Ah, bueno. Señores. Perdón. ¿Cuándo es el clásico la segunda rueda? ¿Y eso? Recién me dijeron que el clásico sería el domingo 22 de mayo por el campeonato local y el 25 el último clásico por la Copa. Claro, estoy averiguando a ver si da el fixture realmente. Tengo el calendario. Tenía el calendario. Y con las fechas tentativas, ¿verdad? De acuerdo la semana. Bueno, claro. Atención, vamos, Fabio ya se tomó el trabajo, tiene el calendario completo. Ahí tiene la previa, también dice hoy. A ver. Vamos, atención, Bombo 4. A ver, recordamos, mamita, me caigo de espaldas si es Olimpia en el grupo de Cerro. The Strongest de Bolivia en el grupo B. Olimpia no irá al grupo de Libertad. Porque ven la fase de preliminar. Todavía no salió Olimpia, hay un 20% que cae en el grupo de Cerro. Por ejemplo, América Mineiro de Brasil. Hay un 25% de que Olimpia vaya al grupo de Cerro. Fortaleza do Brasil, que debe 33%. Ahora puede salir Olimpia. Ahora puede salir Olimpia. Atención. Talleres da Argentina, que 50%. Cada vez más cerca del Olimpia Cerro. Atención, Talleres de Córdoba sale. Quedan pocas bolillas. A Olimpia le puede tocar el grupo de Cerro o el grupo de Boca y Corinthians. A ver, se viene. Está com a cor vermelha porque não veio de fase preliminar. Está no grupo 4 por conta do ranking. Claro. Always Ready da Bolivia. Habrá Olimpia Cerro. Olimpia Cerro. Bien. Always Ready. Señores, Olimpia en el mismo grupo de Cerro Porteño. Olimpia Cerro en el mismo grupo de la Copa Libertadores de América. Lo que se estaba esperando, sueño cumplido. Olimpia Cerro, Cerro Olimpia en el mismo grupo de la Copa Libertadores de América. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Olimpia gana primer partido 2-1
y en la olla gana 2-0. En el Defensores Cerro 2-1 y en el clásico revancha Cerro en la nueva olla está de ganador, entonces un 2-0. Copiatini. 13:38 a la vuelta, Fabio. El grupo de Olimpia, Cerro, Peñarol y Colón, partido por partido. Vamos, Edgar, y estamos con eso. En Bristol, aprovecha una cuota de regalo en televisores y celulares. Escucha esta super oferta. Celular Xiaomi Redmi 9A de 32 GB, precio normal. 18 cuotas, 759.000 guaraníes. Ahora solo 17 cuotas de 89.000. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Petrosur habilita una nueva estación para vos en Presidente Franco. Te esperamos sobre la supercarretera con una amplia y moderna estación. Además, por apertura tenés 300 guaraníes menos por litro en todos los combustibles. Pasa por la nueva estación de Petrosur y llena tu tanque al mejor precio con la calidad internacional certificada. Petrosur, el mejor combustible al menor precio del mercado. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de red roble y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís, coñaguapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Bueno, atención, Twitty, Federico, Richard Ortiz, ¿podemos ir a Johnny, por favor? Sí, que lo mañana juega contra Sol, Johnny. que no corrobore. Que está por allá todavía, ¿no? En Ciudad del Este. Bien. ¿Qué vos tenés? Que Richard Ortiz no puede jugar el por clásico. acumulación no podría jugar el primer clásico. El del defensor del Chaco limpia el local. No se limpia las tarjetas. Eso también hay que averiguar, ¿eh? También hay que averiguar. No, yo lo que cuando al comienzo del programa, la figura de la selección para ayer. Acá estábamos explicando, che, qué difícil, no prende el Olimpia solo en Ciudad del Este por el tema de la selección, por el último partido contra Mérida. Con este sorteo. No. El propio hincha no es que Olimpia. pasa a un segundo plano, pasa a un quinto plano. Y lo de la selección sí que ya pasó a un cuarto plano. Aparte de lo lindo. No estamos hablando más de la selección. Hay un montón de cosas, ¿verdad? Pero hablamos acá tantas veces de la posibilidad de Olimpia Cerro. A veces en micrófono, a veces fuera de micrófono. Pero en octavo era claro, pero decíamos también la posibilidad que pues te lo va a transmitir un ESPN seguro, ¿no? La posibilidad que se vea para toda Sudamérica un clásico con otro público como es y los recibimientos, todo eso también es importantísimo. Es algo que no pasa de mucho porque recién está diciendo Dani, entre Colo-Colo U de Chile no pasa. Boca River menos. En Brasil hay varios clásicos, ¿verdad? Pero digo clásico tan centralizado. Peñarol Nacional. El año pasado. Peñarol Nacional jugaron Sudamericana. En Sudamericana. Peñarol Nacional, que fue. No. Pero un grupazo, no. muchachos. Un grupazo. Este es el grupo de ensueño para los ¿Sabes dos? por qué? El que hace marketing dice, no, este era. No, yo te digo, yo soy presidente o de Cerro o de Olimpia. Le contrato a los Palmeras, subo un poquitito más la entrada, hago un show. Y te digo más, ya comienzo a ver el tour para que los hinchas viajen a Santa Fe y viajen a Montevideo. La agencia de viaje por ahora fin, todos. No, hermano, vamos a reflotar después de todo esto que hemos vivido la pandemia, gracias a Dios estamos saliendo. Se borran las amarillas. Se borran las amarillas. Tú vos no levantaste ya, pero no van a cagar puteada. No, pero estaba sujeto a lo que diga Johnny, ¿verdad? No, claro. Johnny que nos pongan al aire. Vamos a respetar el trabajo de Fabio. No. 45 minutos trabajó el hombre. O sea que recién salía al balcón y la defensa ahí de frente es una locura. ¿Qué pasó, Federico? Y el defensor pues fanático de Cerro y salió ahorita a pelear con los Olimpia por el tema de Libertadores. No, te digo ya como un tumulto, encima están haciendo un asadito ahí enfrente. Ah, mira qué lindo. Y a los gritos están en la defensa. Viernes. Bueno, asado, sí. ¿Cuánto tenemos de mención, Ever? 13 menciones, bro. ¿Cuánto? 13. 13. Bueno, vamos con Fabio. Grupo completo, partido por partido. ¿Quién está? Quique Landaida, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo? Bien. Bueno, Quique, preguntarte, hermano querido, ¿qué serie? ¿Qué pensás? Sí, la verdad, linda serie, viajes cortos y realmente un grupo
aparentemente muy parejo y hay que prepararse porque se viene lindo desafío. Quique, ¿está definido que van a jugar en el Defensores del Chaco? No, todavía eso no, seguramente sí, no está todavía definido, recién estamos viendo el calendario, esperando también. A nosotros ya nos confirmaron que va a ser en el Defensores del Chaco. Y lo más probable, sí. ¿Y futbolísticamente les conviene eso a ustedes? Y sí, venimos bastante bien en el Defensores, hay también mayor capacidad, viste la afluencia pública en Copa Libertadores realmente muy interesante y yo creo que vendría bien jugar ahí. Te hago una pregunta si estás en conocimiento. Richard Ortiz va a estar habilitado para jugar el primer clásico de la Libertadores porque él tenía una acumulación de tarjetas. Sí, está suspendido. ¿Está suspendido? Sí. O sea, ¿no se borran la tarjeta, Quique? No, porque él ya está suspendido, él ya cumplió las 3. ¿No está suspendido entonces? Sí, está suspendido, ya cumplió las 3, o sea, él cumple, entonces tiene que estar suspendido. Pero no se limpia eso, por más que sea otra fase, ahora la fase de grupo, Quique. No, porque ya hizo sanción. ¿A usted ya le llegó la suspensión de un partido para él? Sí. Esa es otra cosa. Entonces, Quique. Oficial, atención, Quique Landaya nos confirma, Richard Ortiz. Así como Paiva ya cumplió con la fecha anterior, ¿verdad? Sí, claro. Para aclarar, Quique, por ejemplo, si Richard hubiera recibido la segunda amarilla, se le limpiaba las dos, pero al completar el cupo, vos no limpiás la sanción, vos limpiás lo acumulado. Claro, y cumplís en el siguiente partido. Claro, eso es Quique, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, oficial, Quique, usted ya recibió la comunicación, entonces, Quique. Así mismo. Entonces, oficial Richard Ortiz Mirambo, y justo, ¿viste el partido que hizo ayer? Sí, extraordinario, muy contento con él, y bueno, es algo que él ya venía mostrando en el campeonato y en la Copa, y bueno, por suerte ayudó a la selección a que pueda ganar después de mucho de local. Gracias, Quique, por atendernos, éxito, muy amable. No, tranquilo. Gracias, Quique Landaida, gerente deportivo del Club Olimpia, confirma de manera oficial, ya recibieron el comunicado inclusive de la Conmebol, Richard Ortiz, baja confirmada. Anticipamos acá en el Cardinal Deportivo, baja confirmada para el primer clásico del fútbol paraguayo en Copa Libertadores. Olimpia local, Defensores del Chaco versus Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ya estamos con el calendario. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajuste a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelerías y turismo, psicología, derecho, deportes, que te darán la formación para empezar a construir tu nuevo futuro con éxito. No pienses más, UNASUR te da el poder de crecer. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. Bueno, atención, Fabio Martín, calendario completo del grupo. Con las fechas de las semanas tentativas. Pero ¿cómo vamos a hacer acá para mencionarle primero a Cerro, Olimpia? No, es el orden del sorteo. ¿Y cómo es el orden? Y el orden en la primera fecha, por ejemplo. No, del grupo, y después decirnos la fecha. No, el primero es Paranaense, primero es Peñarol, segundo es Cerro, tercero es Colón y cuarto es Olimpia. Por el bombo. Por los bombos. Por los bombos. Y así fueron ubicados en el calendario. Bueno, tenés el calendario. A ver, sí, señor. Comenzamos. Primera semana, del 5 al 7 de abril. Todavía no tenemos la fecha exacta del partido. Olimpia recibe a Cerro Porteño y Colón va a recibir a Peñarol en Santa Fe. Primera fecha. Segunda fecha, entre el 12 y 14 de abril. Cerro es local ante Colón. Peñarol recibe en su estadio a Olimpia. Segunda fecha, del 12 al 14 de abril. ¿Eso le pasás a Twitty después vos? Sí, cómo no. Tercera fecha, semana del 26 al 28 de abril, porque hay una semana de descanso después de, entre el 12 y 14, después hay una semana, no se juega la Copa Libertadores, se vuelve para la tercera fecha entre el 26 y 28 de abril. Cerro recibe a Peñarol en la Nueva Olla.
juega de vuelta de local Cerro. Y Olimpia recibe a Colón. Nos imaginamos en el Defensores. Vos sabés que a mí me caga eso porque... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y 25 de abril es mi cumpleaños ya. ¿Y cuándo que yo voy a sacar mi fecha FIFA? No, pero entre el 26 y 28. Claro, puede caer. Pedirle a la Conmebol no, estamos hablando entre martes 26 y jueves sí, pero 28. hay 25. ¿Y cuándo yo voy a sacar mi fecha FIFA? No, vas a perder. Los dos juegan de local. Diana, pues estamos hablando de lo multitudinario. Vos sabés que al hincha se le va a quedar para siempre mi cumpleaños. Ya no, Ariel, no vaya vos a buscarme hoy. No me vaya a buscar porque vos también tenés. Bueno, vamos, seguir. Lo cierto que en esa semana, del 26 al 28 de abril, los dos juegan de local. Cerro ante Peñarol, Olimpia ante Colón. Yo voy a estar atado entonces, no hay por fecha FIFA ya. Cuarta fecha, entre el 3 y el 5 de mayo, cuarta fecha, entre el 3 y 5 de mayo, Colón recibe a Cerro Porteño en el cementerio de los Elefantes. Olimpia ante Peñarol de local, Olimpia Peñarol. Vamos a la quinta fecha, entre el 17 y 19 de mayo, Peñarol recibe a Cerro en Montevideo, Colón recibe a Olimpia en Santa Fe. Y la última fecha del grupo G, entre el 24 y 26 de mayo. De forma simultánea. En simultáneo estarían jugando Peñarol ante Colón en Montevideo, Cerro La Nueva Olla ante Olimpia, el grupo G. Ahí hace una pausa, sí, Fabio. Y 3 días antes de esa última fecha de la Copa Libertadores, Olimpia Cerro, probablemente en el Defensores, porque Olimpia es local, por el torneo de apertura. Es decir, en 4 días vamos a tener un Olimpia Cerro en el Defensores, o donde Olimpia crea conveniente, y después la sexta fecha en la Nueva Olla de Cerro Olimpia en el marco de la Copa Libertadores, donde el famoso, uno espera que los dos lleguen ya clasificados, o uno de los dos va a tener que pelear Libertadores, el otro Sudamericana, o los dos están tan mal y que entre los dos tienen que definir Sudamericana, o los dos necesitan un resultado puntual para clasificar ambos. O sea, tiene muchas opciones, pero hasta se da esa particularidad que justo una de las fechas de la Libertadores coincide con la fecha de la segunda rueda del torneo de apertura. Bueno, atención con esta información. Ahora, la Fórmula 1 está a la espera de la información de las autoridades sobre la causa de la explosión de una refinería de petróleo cerca de la pista de Jeddah. Apenas realizaron los primeros entrenamientos del día. Información que está en desarrollo, ya le paso esto a Twitty. Bueno, perfecto, pero qué bárbaro. Veo las imágenes y una explosión grandiosa, con una humareda negra. Esto en el circuito de Jeddah, porque en Arabia Saudí se corre este fin de semana a las 13 horas de Paraguay. Mañana sábado la clasificación y la carrera el domingo a las 13 horas también de Paraguay. Pero ¿qué pasa? Las prácticas libres se están haciendo. Entre hoy se realizan mañana y también mañana se hace la clasificación. Y acaba de explosionar una refinería de petróleo muy cerca. Apenas pudieron hacer las primeras prácticas de entrenamientos del día de hoy. Esto es ahora con respecto a la Fórmula 1. Edgar, y ya seguimos. Todo el año planeando tus vacaciones sin pensar en nada más, con un solo objetivo, viajar a donde más querés. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Ford presenta un nuevo mega plan con su nueva SUV, la Ford Territory, ahora en cuotas desde $476, con transferencia gratis y seguro por un año. Llama a Tapé Luis al 021-671-900 y consulta por el mega plan de Ford, válido por todo marzo. La nueva Eclipse Full 2022 viene con regalos para vos. Adquirí tu Eclipse Full 2022 en cuotas promocionales desde 429.000 guaraníes y llévate de regalo una hidrolavadora. Visita las más de 100 sucursales de Inverfin
Instagram o la fanpage oficial de Motos Taiga. WhatsApp 0981-288-828. ¿Tenés tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria? Entonces esta noticia es para vos. Este y todos los viernes visita una de las sucursales de Farmacia Catedral o llama al 627-7000 y abonando con tus tarjetas de crédito de la CU obtendrás descuentos de hasta el 30% en todo lo que necesites. Aprovecha este gran beneficio, no te lo pierdas. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Las mejores ofertas de lavarropas y secarropas para este otoño lo encontrás en Electrovan. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Visítanos en nuestras redes sociales, @Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram para enterarte de nuestras promociones. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Bueno, cumplimos rapidito con Libertad, Bruno. Sí, vamos por favor. Grupo B, en la primera fecha, Libertad debe ir a La Paz. Vamos a entrar al Strongest. Primera fecha, Strongest, Libertad en La Paz. Segunda fecha, Libertad local ante Caracas. Había un jugador del 2020, el último partido con público la cancha antes de la pandemia. Sí, señor. Tercera fecha, vuelve a ser local Libertad enfrentando a Paranaense. Cuarta fecha, va a Venezuela Libertad a enfrentar al Caracas. Quinta fecha, Libertad es visitante ante el Paranaense. Y cierra la sexta fecha de local ante Strongest. Paranaense Libertad, decíamos 2005. Sí, exacto. Jugaron en Curitiba y acá jugaron, yo la traté de recordar la anécdota, cuando la hermana de Darío Caballero le pegó a un hincha en la preferencia. Fue ese partido Libertad Paranaense. ¿O fue Bolívar? ¿Con Strongest? Con Strongest. Yo me acuerdo porque en la altura gana. Yo creo que Libertad le ganó con un gol de Tacuara en la altura, ¿eh? Hizo un golazo de Tacuara de zurda porque después contra Strongest. Y 3 días después ellos piden jugar el clásico contra Cerro La Nueva Aquel grupo Olla. que compartía con Atlético Tucumán, pues, ¿te acuerdas? Sí, Que por eso. después Atlético clasifica acá, sí. Con Strongest ya jugó. Y acá era la racha que Libertad siempre le ganaba a Cerro en la cancha de Cerro. Me acuerdo que también hubo un antecedente entonces en La Paz. Fíjate hasta qué punto se juega el tema del clásico en el marco de la Libertadores. Porque, ¿sabes hasta qué punto se está hablando? El tema de la barra de Cerro. La barra de Cerro que no estuvo en el clásico de la Nueva Olla y no va a estar en el clásico de la segunda rueda. Va a estar en el clásico de la Nueva Olla. O hasta ellos pueden decir, no, nosotros queremos copar preferencia E. En el Defensores también, claro, porque la prohibición es solamente partido organizado por la APF. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Teléfono 021-4928-11. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora, llamando al 021-417-8000. Bruno. Vamos, señores, hasta Derli Santa Cruz. Se encuentra en la Perla del Sur, aunque se molestarán los pilares. Bueno, vamos nomás a decir, vamos hasta Itapúa, porque hoy a las 6 de la tarde arrancamos la gran cobertura BC Motor 360 con la segunda fecha del Campeonato Nacional de Rally. Vamos con la promo, Obi, por favor, y está Derli con los detalles. Entre hoy, con la super especial nocturna, el sábado y el domingo, el rally se vive
a través de la 730 AM y la 102.5 FM Itapúa. Se viene el Rally de Itapúa y las mejores máquinas del continente surcarán los exigentes caminos. Viernes 25 de marzo, super especial nocturna, sábado 26 y domingo 27 de marzo, primera y segunda etapa, con transmisión en vivo y en directo por la 730 AM ABC Cardinal y el duplex, la 102.5 Radio Itapúa FM, junto a un gran equipo que te hará vibrar desde la cuenta regresiva hasta la bandera cuadros. Porque el rally se vive y se escucha por la más potente del país, ABC Motor 360. La nueva marca del automovilismo. Derly Santa Cruz de Itapúa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, a toda la audiencia de ABC Cardinal junto a Julio Noguera aquí en las pruebas libres, el shakedown que ya se puso en marcha. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Derly? ¿Cómo le va? Un saludo cordial a la audiencia de ABC Cardinal. Muy contento con este maravilloso clima que se está viviendo hoy día en el departamento de Itapúa y aguardando ya lo que va a ser la primera super especial nocturna en el parque, en la costanera Bolívar esta noche. Bueno, así es, Bruno. 4 máquinas ya ingresaron haciendo los primeros kilómetros en esta